vamos a hablar el día de hoy sobre las directivas. ¿Recuerdan cuando nosotros aprendimos todo el tema del data binding? Había 4 formas de hacer el data binding: la interpolación, el property binding, los event binding, y había algo llamado atributos, clases y estilos binding. ¿Ok? El binding no es nada más que una forma de comunicar el controlador con el HTML y que ambos pueden alterar el valor de ciertas variables, ciertos objetos, ¿ok? Pero la idea es esa, ¿no? Que puedes obtener el valor en ambas direcciones. Aprendimos lo que es el two-way data binding y el one-way data binding, ¿verdad? Entonces, para aprender este tema de los atributos, clases y estilos binding, nosotros tenemos que aprender sobre las directivas, señores, damas y caballeros. Hoy vamos a aprender sobre las directivas. Tenemos que aprender esto y van a ver con qué relación tienes con el data binding respecto a los estilos. Primeramente, ¿qué es una directiva? No vamos a entrar en tecnicismo, sino que me entiendas de qué trata. En Angular, una directiva es como una instrucción especial que le dice al navegador cómo manejar o interactuar con ciertos elementos en tu página web. Por ejemplo, supongamos que tú quieres mostrar una parte de tu página web, ¿verdad? Pero la quieres mostrar en base a una condición. Por ejemplo, tal vez manejas una variable en tu controlador y tú quieras decir, cuando esta variable tenga tal valor, renderiza, pinta esta sección, pinta este componente. ¿Ok? Ahí lo que estás haciendo es agregar dinamismo en tu página web, porque estás haciendo algo en base a una lógica que tú has programado. Cada una de esas lógicas que tú vas programando son instrucciones que básicamente le estás dando al navegador para que pueda interpretar, ¿no? Y eso hace que tu página tenga mucho dinamismo. Estas directivas te permiten hacer cosas como mostrar o ocultar elementos, repetir bloques de contenido o incluso agregar comportamientos dinámicos. Eso es lo que es una directiva. Y si nos ponemos a pensar, básicamente una directiva interactúa constantemente con el HTML, el DOM. El DOM ya saben qué significa, ¿verdad? Domain Object Model. Básicamente la representación gráfica de todos los elementos HTML que están dentro de tu página web. Cada vez que tú estableces o le dices al navegador, haz esto con esta etiqueta HTML, haz esto con esta otra etiqueta, lo que estás haciendo es alterar el DOM. Bajo cierta lógica de programación que tú hayas establecido, el DOM, el HTML, va a empezar a tomar cierta forma, cierto aspecto. Puede cambiar sus estilos, puede cambiar su comportamiento, etc. Pero todo eso lo puedes hacer gracias a la ayuda de las directivas. Las directivas te van a ayudar a hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Así es sencillo, sin más nada que decir. Dicho esto, sobre las directivas, veamos un pequeño ejemplo. ¿A cuántos se les hace familiar esto, chicos? Es la sección de las publicaciones que tú realizas en tu perfil, ¿verdad? De Instagram. Cada una de estas secciones que tú ves, estas imágenes, en realidad es un componente, chicos. Un componente. Este componente lo que hace es mostrar una imagen de portada. Ya sea un video, una galería de imágenes o simplemente una imagen tal cual. Pero siempre va a haber una portada. Ahora, pregunta, ¿tú crees que Instagram tiene en su aplicación, o sea, todo embebido, todas las postulaciones de las personas, todos los posts? No, ¿verdad? Eso está almacenado en una base de datos. Por ende, cada vez que tú ingresas a tu perfil, se hace una petición hacia el servidor y el servidor te va a retornar una respuesta. En este caso, la cantidad de posts que tú has hecho. Y esos posts, en este caso, tienen un tipo, ¿verdad? O sea, si ha sido un reel, es decir, un video, si ha sido una galería de imágenes o simplemente una foto, existen tipos, ¿verdad? Y este componente que ellos tienen, lo que hacen es determinar qué tipo de post has realizado. Y según el tipo de post que tú has realizado, se muestra estos iconos que están acá. Como pueden ver, miren. Cuando es una galería, se muestra como dos triángulos, ¿verdad? Un triángulo detrás del otro. Triángulo, perdón, un cuadrado detrás del otro cuadrado, perdón ahí. Si fuese un video, van a ver este icono de acá. Este que ven acá, ¿verdad? Del movie, el play. Y si fuese una imagen, pues simplemente aparece la imagen y ya. Ahora, esto es un único componente que se va a comportar según los datos que tú le estás enviando. Entonces, supongamos que puedes tener un modelo de datos como este.
Y supongamos que Instagram está hecho en Angular. Eso quiere decir que tú estás haciendo una petición HTTP y te llega este modelo de datos que es un array de objetos. Y ahora tú quieres pintar cada uno de esos elementos dentro de este visor, que es una cuadrícula básicamente, ¿verdad? Es un grid. Y esos valores tienen que pasar directamente al componente para que pueda pintar el icono correspondiente, para que pueda saber de qué o qué tipo de post es, ¿no? Acá tengo un ejemplo nada más, un atributo type, donde indica si es un video o una imagen. Tranquilamente podría haber otro tipo que diga una galería de fotos tal vez. Pero la idea es que tú puedes coger esa lista, iterarla y renderizarla. Y al final estarías utilizando un único componente y el componente va a empezar a cambiar de forma según los atributos que tenga cada elemento dentro de ese array. Pero para que tú puedas lograr eso necesitas de las directivas. Ese es el poder de Angular. Las directivas es uno de los pilares de Angular que te van a ayudar a ti a construir aplicaciones muy dinámicas, bien chéveres. Puedes hacer muchas cosas, chicos. Todo está en tu imaginación. Pero recuerda, este tipo de herramientas te van a ayudar bastante. Entonces, espero que este ejemplo les haya abierto, les haya dado un panorama de qué es lo que puedes hacer con las directivas. Pero recuerda, a manera de resumen, las directivas lo que va a hacer es darte el poder de darle dinamismo a tu componente, pero por detrás, ¿qué estás haciendo? Estás manipulando el DOM. Cada vez que tú, en este caso, intentas pintar datos sobre un solo componente y así sucesivamente, lo que estás haciendo es modificar el DOM, ¿verdad? Se va a ir renderizando los elementos y no solamente eso, también puedes quitar o agregar nuevas cosas dentro de ese modelo y así estás modificando el DOM. Dicho esto, hay un pequeño dato que tienes que tener en cuenta. Y ojo acá, chicos. Ojo acá. Para usar las directivas de Angular, debes usar el módulo llamado Common Module. O Common Module, como le quieran decir. Esto es aplicable únicamente para el Angular clásico. A ver, chicos, ¿a partir de qué versión empezamos a hablar de Angular moderno? Ya lo he dicho, ¿ah? Nosotros empezamos a hablar de Angular moderno a partir de la versión 14 en adelante, porque a partir de la versión 14 en adelante es que se introducen los cambios para poder utilizar, por ejemplo, la Standalone API. Además, a partir de la versión 14 en adelante ya Angular empieza a incorporar SBIL más V10 en modo de prueba, ¿no? Para que pueda ir probando el desarrollador. Pero eso no quiere decir que no vas a utilizar por completo los módulos, sino que ahora Angular lo que hace es establecer, es decir, animar a la gente a que utilice más todo este tema de el Angular moderno, ¿no? Entre ellos están los Standalone API que vamos a ver el día de hoy. Pero por ahora nosotros vamos a empezar de lo clásico a lo moderno, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Vamos a empezar full Angular clásico para que puedan trabajar, porque ya hemos dicho, ¿verdad? Que la gran mayoría de proyectos trabaja con Angular clásico. Vas a encontrar versiones de proyectos con versiones muy desfasadas, la 10, la 8. Incluso me he topado con proyectos en pleno 2022, señores, con la versión 5 de Angular. Y es un proyecto enorme, pero bueno, pero la idea es esa, ¿no? Tenemos que aprender el clásico y el moderno. Entonces, bajo el enfoque clásico, para tú poder utilizar las directivas de Angular, tienes que tener esto importado, el Common Module, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a ver qué es un módulo, al final todo se comparte a través de ¿qué? A través de módulos, ¿verdad? Entonces, este Common Module te va a dar a ti el poder de utilizar las directivas de Angular. ¿Y qué directivas existen, Jimmy? Existen 3 tipos de directivas. Toda su atención acá. Esta es una pregunta para una posición semi-senior a senior. Que muchos desarrolladores lo usan, este tema de las directivas, pero no saben los tipos de directivas. Y esto puede ser fundamental al momento de intentar postular a una oferta laboral de Angular. Existen 3 tipos de directivas, chicos. Primero, el componente. Los componentes en sí son una directiva. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos dicho que hace las directivas? Además de darle dinamismo, ¿qué hace? Modifica el DOM, ¿verdad? Cuando tú creas un componente y ese componente tiene una etiqueta, ¿verdad? Recuerda cuando creamos los componentes, tiene un selector, ¿correcto? Ese selector se pinta en el browser,
pero ese selector no es una etiqueta nativa de HTML. Y como no es una etiqueta nativa de HTML, ¿por qué el browser es capaz de reconocerlo? Y ahí entra el poder de Angular. Angular por detrás tiene todo un mecanismo que hace que el browser pueda reconocerlo y pueda interpretar si pueda mostrar tus componentes. Entonces, ¿qué estás haciendo? Este componente es personalizado, entonces lo que hace es básicamente modificar, alterar el DOM, ¿verdad? Lo que es nativo, lo altera. Internamente lo traduce, exacto. Cada vez luego que tú vas anidando componentes, por ejemplo, vas armando componentes tras componentes, lo que estás haciendo también es modificar el DOM. Entonces, un componente en realidad también es una directiva. Y fuera de ello, y si ya nos ponemos súper técnicos, vamos por acá. Miren, chicos, tenemos un componente. Y ahora miren, si yo me voy directamente al decorador @component, miren de dónde extiende. El componente no es nada más que una clase, pero extiende de algo llamado directiva. Esta clase es por decir, la superclase de las directivas que vamos a aprender el día de hoy. Técnicamente hablando, es por esto que también se considera básicamente a un componente una directiva. Pues no, internamente todos estos métodos que ustedes ven, chicos, todos esos parámetros, atributos, funciones que hay, lo que hacen es renderizar en el componente y hacer muchas cosas, ¿no? Según lo que tú hayas programado. Entonces, el componente va a ser, sí o sí, una directiva. Se comporta como una directiva. Solo que nosotros utilizamos los componentes netamente para agregar lógica y renderizar, ¿no? Pero por detrás, tú tienes que saber que hay una directiva que hace un trabajo enorme para poder darte esa facilidad de maquetar con Angular, ¿okay? Es algo que tienen que tener en cuenta. Luego, las otras directivas son las directivas de atributos y las directivas estructurales. Cuando hablamos de directivas de atributos, significa, como su nombre dice, es utilizar el ngStyled, el ngClass o el ngModule dentro del elemento HTML como un atributo más. Por ejemplo, cuando tú creas una etiqueta IMG, ¿no? Para agregar una imagen, ¿qué cosa le tienes que pasar? O sea, ¿qué atributo tienes que utilizar para decirle pinta esta imagen? Tienes que utilizar el atributo src, ¿verdad? El source. Ese source, esa palabra es un atributo. Entonces, cuando nosotros empezamos a utilizar directivas en Angular, vamos a poner esas palabras que vienen a ser las directivas dentro de la etiqueta HTML o también en tu propio componente. Y bajo las directivas de atributos tenemos el ngStyled, que sirve, como su nombre dice, para dar estilos a un elemento de HTML. El ngClass es para asignar clases de CSS y el ngModel, que ya conocemos, ¿verdad? Es para poder establecer enlaces bidireccionales, el two-way data binding. Cuando nosotros aprendemos el two-way data binding, ¿qué pusimos? ngModel, ¿verdad? Entre corchetes y entre paréntesis, ¿verdad? Pero ¿dónde pusimos eso? Lo pusimos dentro del elemento HTML. Entonces lo estábamos poniendo como si fuese un atributo más. Eso es una directiva de atributos. Por otra parte, tenemos las directivas estructurales. Las directivas estructurales que se usan es el ngIf, ngFor y ngSwitch. Estas directivas te van a ayudar a hacer cosas muy locas, ¿ok? Que vamos a ver más adelante. Pero sepan esto, ¿ok? Los tres tipos de directivas que existen en Angular son componentes, directivas de atributos y directivas estructurales. Dicho esto, aprendamos sobre las directivas de atributos. Se aplican como atributos, que es lo que ya expliqué, ¿verdad? Dentro del elemento HTML o tus propios componentes y pueden influir en varios aspectos. Los estilos, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes te van a ayudar a estilizar tus componentes de manera dinámica? El ngStyled y el ngClass. O de comportamiento y vinculación de datos, que es el ngModel. El ngModel ya lo hemos aprendido a utilizar. Muy sencillo, ¿verdad? Y ahora tendremos que aprender el ngStyled y el ngClass. Esto nos ayuda a diseñar aplicaciones más dinámicas y permite administrar múltiples clases o estilos CSS simultáneamente. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Miren, tenemos un div y acá tenemos el ngClass. ¿Qué es lo que va a recibir como valor? Va a recibir un objeto. ¿Ok? Ojo acá. El ngClass recibe un objeto. ¿Y qué es un objeto? No es nada más que clave y valor, ¿verdad? Clave y valor. Clave y valor, y se acabó. En el caso de las clases, la clave, es decir, el case, el identificador, va a ser el nombre de la clase que tú quieres agregar. Y el valor tiene que ser un valor booleano, true o false. Básicamente estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Tengo esta clase y según el valor, agrégalo o no. Si es true, agrega el nombre de la clase. Si es false, pues no lo agregues, ¿no? Así de sencillo.
¿Y por qué va dentro de un objeto, Jimmy? Porque ngClass te permite agregar de manera dinámica múltiples clases de CSS. Ya queda a tu imaginación. Como es un objeto, lo único que tendrías que hacer es acá agregar una coma y agregar el siguiente atributo. Y así sucesivamente. Lo mismo sucede para el ngStyled. Solo que el ngStyled está enfocado netamente en los estilos de CSS, en los atributos. Por ejemplo, el color, background color, padding, margin, no sé, un font weight, etcétera, etcétera. Todo lo que son atributos de CSS lo vas a manejar con el ngStyled. Igual, recibe lo que es un objeto. El identificador va a ser el nombre del atributo de CSS que quieres darle a tu componente. Y el valor, pues es ya el valor en sí, ¿no? Si es color, por ejemplo, yo podría tener una variable que se llame colorTest y le establezco un color. ¿Ok? Esa es la diferencia. Con el ngStyled tú le pasas el valor de manera directa, ¿no? Porque es lo que el atributo espera. En cambio, en una clase, pues obviamente que en la clase simplemente es el nombre de la clase y se acabó. Y es por eso que hacemos que sea un valor booleano, que indique si lo va a agregar o no. En este pequeño ejemplo tenemos un objeto llamado tags de tareas. ¿Y qué está haciendo? Está cogiendo de la variable tags el atributo status y lo está comparando contra pues esta palabra complete. Entonces, si la variable status tiene el valor de completado, entonces agrega esta clase llamada tags-complete, ¿no? Aprendiendo bien, ¿verdad? Esto viene a ser un modificador, ¿correcto? Y por acá pues estamos asignando simplemente un color de texto y está siendo administrada por una variable. Así de sencillo. Básicamente todo está siendo administrado desde el controlador para poder darle dinamismo hacia nuestra página. Así que pues vayamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a codear. Miren lo que tenemos acá, chicos. Es una pequeña lista de tareas que ya lo tengo levantado por acá. Vamos a darle un F12. Vamos a inspeccionar, un pequeño zoom, ahí está, para que se pueda ver. Y pues no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es una pequeña lista de tareas con dos pequeños combos. Luego, a nivel de HTML, estamos aplicando la metodología BEM, algo que ya hemos aprendido. Y por acá pues tenemos el CSS, que también ya hemos aprendido. Entonces ya en nuestros proyectos, ahora que vamos a ir viendo, vamos a estar aplicando constantemente la metodología BEM. Y ahora pues simplemente lo que estoy utilizando acá es este componente, lo estoy exportando en su propio módulo y el módulo lo estamos utilizando dentro de un componente de tipo standalone en su sección de import. ¿Okay? Estamos utilizando ambos mundos ahorita, el standalone y los módulos. Por ahora recuerden que yo le dije que el tema de los standalone es que importa sus propios módulos, pero hoy día vamos a entrar en más detalle de eso, ¿ok? Por lo pronto vamos a trabajar con este componente. Ahora miren. Si yo quisiera utilizar el ngClass, yo tendría que hacer algo como esto. Vamos a agregarle un ngClass acá, al div. Y vamos a agregarle una clase que ya tenemos por acá, que se llama complete. Miren acá, esta clase. ¿Qué es lo que hace esta clase? Básicamente le pone un border color de color verde cuando el status sea completado. Vamos a tratar de hacer eso, ¿ok, chicos? Pero que sea dinámico. Es decir, si yo escojo acá en los estados en completado, el color del border de acá, de esta tarea, ese color tiene que cambiar a verde, siempre y cuando yo lo ponga en completado. ¿Okay? En este momento no está haciendo nada. Esto que vamos a hacer ya es darle dinamismo a tu componente, porque va a cambiar en base a un valor. ¿Ok? No es algo que tú estás poniendo directamente en el CSS, sino que lo vas a administrar a través del componente. Así que venimos por acá, por el div. Entonces vas a poner así, corchetes, y pones ngClass. Listo. Ahora, con el ngClass, lo que vas a hacer es establecer un valor. Pero primero vamos a ver si nos lanza errores, ¿ok? Vamos a guardarlo y vamos a dejarlo así nada más, a ver qué pasa. Acá no nos manda ningún problema, ningún error. Entonces parece que está funcionando. Ahora, en el ngClass, lo que vamos a tratar de asignarle es lo siguiente. Lo que hemos visto anteriormente. Yo quiero asignar esta clase llamada tagsComplete cuando el valor de la tarea que está acá en esta variable
sea igual a completado. Cuando el status sea igual a complete, entonces muéstralo de color verde. En estos momentos el status es en pendiente. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Pues no va a hacer nada. Y si lo cambio a completado, a ver qué hace. Lo cambia a color verde. Entonces, en estos momentos está funcionando lo que es el ng class. Esta clase task-complete, recuerda que tiene que estar dentro del CSS, del archivo de estilo del componente. ¿Ok? Si no existiera, pues no va a hacer nada. No hace nada. Entonces tienen que tener eso en cuenta. Las clases que ustedes van a manejar, obviamente, tienen que formar parte del archivo de estilos del propio componente. Acá guardamos y pues eso sería todo. Ahora, nótense acá, chicos, que en el módulo ya tengo agregado el Common Module. ¿Por qué? Porque necesitamos este módulo para poder utilizar las directivas. Si yo lo quito y guardo, acá me va a marcar un error. Miren, vamos a detener la aplicación. Vamos a intentar levantarla nuevamente a ver qué hace. Pero acá ya me está marcando un error y me indica, oye, ¿sabes qué? No se reconoce el atributo ngClass. Porque no es un atributo o no es una propiedad que sea parte de un div. Y es correcto. ¿Por qué? Porque este es un atributo, o es una directiva que me proporciona Angular. Pero para yo hacer válido esto, tengo que agregar el Common Module. Y ahora un pequeño tip para aquellas personas que ya están trabajando con Angular 17. Hace un momento vieron que quité el Common Module, ¿verdad? Sin embargo, actualizó sin ningún problema. Y eso es debido a que actualmente aún se está trabajando en el tema de la actualización de los archivos de Angular al momento de hacer este tipo de cosas, ¿ok? No está funcionando bien el tema de Vue.js con Svelte. En este caso es netamente Vue.js, ¿ok? Así que vamos a tener que esperar un fix, pero lo ideal sería que cuando tú quieras probar este tipo de cosas, detengas la aplicación y lo vuelvas a ejecutar, ¿ok? Para que no tengas problemas. Eso es por ahora, porque ya esperemos que la hagan el fix pronto, porque ya se lanzó la versión 17.1. Sin embargo, todavía tenemos este tipo de problemas. Así que pues nada, a esperar nada más. Por lo pronto, pues no toca más que detener y volver a levantarlo. Entonces, chicos, pues ya saben, si quieren utilizar las directivas de Angular, tienen que agregar a este señor, al Common Module, sí o sí. Si tú no tienes ese Common Module, no va a funcionar, ¿ok? Te va a lanzar un error. Como ya lo agregué, pues ya no hay ningún problema. Y esto es una directiva. Nos falta el ngStylet. Yo la tengo preparado acá para ustedes. No es nada más que corchetes la directiva ngStylet. Luego asignas un objeto y le das un valor, ¿no? En este caso le estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Quiero pasar este color, que es del Y, blanco, hacia esta etiqueta P, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si yo lo cambio a background color, por ejemplo? Background color. Guardamos y miren, me ha puesto el background. Entonces, eso es lo que hace el ngStylet, chicos. Tú escoges qué atributo de CSS quieres utilizar y el ngStylet pues se agrega acá, miren, ahí está. Es así de sencillo el uso de esto, chicos, pero sin embargo sigue siendo una directiva, ¿ok? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando dinamismo, ¿no? Es decir, desde el controlador estamos asignando los valores para el tema de la estilización de tu componente, y así puedes crear componentes mucho más complejos. Vamos a dejarle con el atributo color. Ahí está el atributo color. Se mantiene en blanco. Lo mismo pues puedes hacer para los demás elementos, ¿no? Ya es cuestión de tu imaginación. Pero lo principal, como ya dije, es poder darle dinamismo directamente desde el controlador. Bueno, eso creo que sería todo. ¿Y qué más tenemos como los atributos? Tenemos el ngModel, chicos, también. El ngModel ya saben cómo utilizarlo. Así que lo que voy a hacer acá es, oye, ¿sabes qué? Cuando selecciones un elemento de este drop down, completado en progreso, que viene a ser básicamente el status, vamos a decirles que el valor seleccionado lo capture dentro del atributo status del objeto tags de este objeto. Y luego vamos a hacer uso de los event binding para poder capturar el evento chain. Vamos a crear un método llamado chain status, y dentro de chain status lo que vamos a hacer es pintar el valor que estamos capturando. Vamos a pintar un pequeño log. Voy a cambiar en progreso
Y fíjese que se ha cambiado ahora el atributo status a progress. Si lo cambio a pendiente, ahora está en pending. En estos momentos estamos haciendo uso de lo que ya hemos aprendido, chicos. El two-way data binding, que es el ng model. Y también ahora estamos haciendo uso de los event binding. Ya estamos empezando a utilizar todos los elementos que hemos ido aprendiendo en estas pequeñas clases que hemos estado realizando. Entonces acá simplemente estoy diciendo, ya sabes que el valor capturado del select, de la opción seleccionada, que son estos que ustedes ven acá, asígnalos directamente a el atributo status del objeto task. Así de sencillo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo ven muy fácil, muy simple? ¿Cómo agregamos un nuevo atributo? Si tú quieres agregar una nueva clase, simplemente es una coma y luego adicionas el elemento que tú necesitas. Porque así es como se agregan los elementos dentro de un objeto, ¿no? El key, el valor, coma, otro key, su valor y así sucesivamente. Acá estamos agregando dos clases distintas que va a cambiar según el valor del status. Nos venimos por acá y ahora tienen que tener en cuenta algo, chicos. Muy importante. Entonces, las directivas de atributos te ayudan a, más que nada, estilizar y darle dinamismo a tu componente, ¿ok? Pero tienes que tener en cuenta algo. Esto no significa que lo debas utilizar siempre, ¿ok? Tienes que utilizar las directivas de estilos en Angular solo cuando el valor del estilo dependa de alguna lógica específica dentro del controlador, ¿ok? Si el estilo es una constante y no cambia dinámicamente en respuesta a la lógica del controlador, es preferible utilizar hojas de estilo de CSS pero estáticas, ya que esto proporcionará un mejor rendimiento. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Hay personas que no hacen uso del CSS que tiene ya el componente, sino que todo lo quieren administrar así con ng-class, con ng-styled. Pero es una mala práctica, ¿ok? Esto es genial, sí. ¿Le da dinamismo a tu componente? Sí, pero tiene un costo también. Tiene un costo. Como es algo dinámico, Angular tiene que estar evaluando el valor, quitando y agregando elementos, es decir, modificando el DOM para que esto pueda renderizarse. Y eso toma un poco de procesamiento, ¿verdad? En cambio, si fuese un archivo, es decir, una clase CSS ya preestablecida, pues normal. Porque Angular simplemente lo pinta y ya, ¿no? Es como algo natural de CSS y HTML. Pero este tema de las directivas del ng-class y el ng-style solo debes utilizarlo en ese tipo de casos, donde vas a darle dinamismo al comportamiento, a lo que tú quieras, pero en base a alguna lógica del controlador. De no ser así, no utilices este tipo de directivas, ¿ok? Tienes que tener en cuenta eso. En una aplicación pequeña, pues no pasa nada, ¿no? Pero en una aplicación grande esto influye bastante. Así que tienes que tener en cuenta. Cada cosita cuenta. Por más insignificante que sea, afecta al performance, ¿ok? De tu aplicación. Eso es algo que tienes que tener en cuenta. Así que pues, ojo ahí. Y como vieron, el tema, o sea, utilizarlo es relativamente fácil. Sumamente sencillo. Lo único que tienes que hacer o acordarte es la sintaxis. Corchetes, ng-class y se acabó. Listo. Entonces, esta es la manera tradicional de utilizarla. Pero también puedes hacer este tipo de cosas, miren. También puedes acceder a determinada clase o atributo de CSS de manera directa. Es decir, no necesitas poner ng-class igual los dos objetos, ¿ok? O sea, el objeto y poner pues todos los elementos, ¿no? Si tú sabes que simplemente necesitas asignarle una clase de manera dinámica, y solamente es una clase, podrías hacer algo como esto. Miren, en este ejemplo, en la línea 8, tenemos una etiqueta P. Y dentro de corchetes vas a utilizar la palabra o la directiva class. Class punto y vas a poner ahí el nombre de la clase que tú quieres proporcionar. En este ejemplo se llama cell o sale, ¿no? ¿Y qué le estás diciendo? Le estás diciendo a través de una variable llamada showClassCell, que es este de acá, si lo va a agregar o no. Y lo mismo, un valor booleano. True o false. ¿Lo agrego o no lo agrego? Así de sencillo. Luego, si tú sabes que vas a darle dinamismo a tu componente a través de los ng-styled, pero solamente es un único atributo, entonces tranquilamente puedes utilizar lo siguiente. Corchetes nuevamente, styled, punto y el nombre de la propiedad. Y se acabó. En este ejemplo es el which. Así que pues nada, ya depende de ustedes, la creatividad de ustedes, qué es lo que quieren lograr. Pero esto es lo que te permite hacer las directivas.
tiene muchas cosas. Y vamos ahora acá, dentro de nuestro componente, vamos a agregar algo más chévere. Vamos a ir de menos a más y miren lo que voy a hacer acá, chicos. Ahora voy a controlar el atributo selected del option y voy a decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que te selecciones según el valor del status. En estos momentos, siempre, cada vez que tú actualizas tu aplicación, cada vez que lo actualizo en estos momentos, siempre va a estar seleccionado el completado. Pero si nos vamos al TypeScript, el objeto task en el status lo podemos cambiar a pendiente. Entonces, debería de seleccionarse según el valor que tenga este atributo. Entonces, para ello podría hacer algo como esto, ¿ok? Ahora, esto es una mala práctica, ¿ok? Sino que les estoy enseñando para poder luego hacerlo mucho más simple. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estoy accediendo al atributo selected y el selected pues es un booleano, ¿verdad? Lo que dice es básicamente está seleccionado este elemento o no. Y yo lo voy a definir en base a esta comparativa, ¿no? El valor de status es complete, entonces que se seleccione, progress, pending, etc. Eso mismo puedo hacer para la otra opción, para esta que está acá, para la prioridad. Guardamos y ahora miren que se me hace seleccionado por defecto pendiente. Ahora si yo me voy acá al componente y ya no quiero que sea pendiente, sino quiero que sea en progress, guardo, se actualiza y ahora se ha seleccionado en progreso. Entonces, esta es una forma burda, se podría decir, absurda, de poder lograr este tipo de cosas. Con una directiva que vamos a aprender en un momento, vamos a agilizar esto, vamos a hacerlo más chévere, ¿no? Porque esto es una mala práctica, pero a pesar de que es una mala práctica, hay gente que lo hace, vas a encontrar proyectos con este tipo de cosas, ¿ok? ¿Funciona? Sí, pero es una mala práctica. Ok, entonces vayamos ahora a nuestro PowerPoint y sigamos avanzando. El dolor de cabeza de muchos. Las directivas estructurales. Uno de los temas de curvatura media de aprendizaje es esta parte de acá. El ngStyle, el ngClass, facilito, ¿verdad? Ahora vamos a ver si pueden hacerlo con las directivas estructurales. Las directivas estructurales, chicos, básicamente nos permite manipular los elementos que están dentro del HTML mediante estructuras de control. ¿Qué estructuras de control? Un if, un for o un switch. Son las tres estructuras de control que maneja Angular. Y como es una directiva, estas estructuras de control se tienen que utilizar dentro del HTML. ¿Ok? ¿Y qué directivas de control tenemos? Primero, el ngIf. El ngIf básicamente nos permite incluir condicionales de lógica en nuestro HTML y elimina o agrega el elemento al DOM. La sintaxis es la siguiente: asterisco, ojo acá, acuérdense de la sintaxis, asterisco, ng, if, igual, y lo que vas a pasarle es una condición. Y la condición siempre va a retornar un valor true o false. Ahora, la condición la puedes poner directamente acá, pero tranquilamente puedes pasarle un parámetro de tipo booleano, porque lo que se espera es un true o un false. Acá, en este ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos cogiendo el atributo status del objeto task y lo estamos comparando y preguntando si el status está completado, entonces se va a cumplir la condición. ¿Y qué creen que va a pasar? Lo que está haciendo el ngIf, es decir, cuando tú utilizas un ngIf dentro de una etiqueta, si se cumple la condición, esa etiqueta se va a renderizar. De lo contrario, no se renderiza. Y ojo acá, no es que le pone un hidden, no es que lo vuelve invisible, lo oculta por algún lado, no. Literalmente lo destruye. Y cuando la condición se cumple, digamos por tal vez en algún momento tú le cambias el valor ahí mismo, cambia el valor y ahora sí se tiene que renderizar. Lo que va a hacer Angular es, valga la redundancia, insertarla en el DOM y renderizarla. ¿Y qué estás haciendo ahí? Estás afectando al DOM. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto primero. Asterisco en GIF y acá vas a meter una condición. Yo voy a decirle, oye, ¿sabes qué? El status es igual a completado. Si es igual a completado, muéstrate. En estos momentos, ¿el status es completado? No. Entonces, en teoría, esta imagen, que es esto que ustedes ven acá, debería desaparecer porque no está completado, sino que el status en estos momentos es en progreso. Okay, guardamos los cambios, se actualiza y ya no está. Vamos a inspeccionarlo y ahora nótese que no está la etiqueta IMG por ningún lado. Lo que vas a notar más bien es esto de acá. Es un comentario de HTML, pero este comentario lo trabaja por detrás Angular y ahí es
la magia de Angular. Él ya tiene todo un mecanismo que sabe reconocer esto, que básicamente para Angular es, ok, acá estás utilizando una directiva, en algún lado ha guardado el archivo que tiene que renderizar y cuando cambie el valor, pues esto se va a visualizar sin ningún problema. Ahora, si yo lo dejo en el valor que se necesita, que sería completado, entonces en estos momentos debería de poder visualizarse la imagen. Y ahí está. Es correcto. Ahora fíjese que voy cambiando el valor. Me voy acá al completado y ahora vuelve a aparecer. Volvemos a inspeccionar. Ahí está la imagen. Miren. Ahora le voy a cambiar el estatus. Ya no va a ser completado, va a ser en progreso. ¿Vieron? Desapareció el elemento. No es que se ocultó nada. Desapareció. Voy a darle nuevamente a completado. Angular lo detecta y lo que va a hacer es hacer un insert del elemento. ¿Y qué está haciendo? Ha alterado el DOM. Y eso es lo que hacen las directivas. ¿Ok? Entonces, un ngIf lo que va a hacer es básicamente quitar del nodo, del DOM, y volverlo a agregar. Básicamente es eso. Literalmente se destruye. Es correcto. Literal. Acá no hay un hidden. No que le quité el padding, que le puse position absoluto, lo boté por la estratosfera. No. Se destruye. Entonces, esta es una de las primeras directivas estructurales que tienes que aprender en Angular y lo vas a utilizar constantemente. Y como pueden ver, es relativamente sencillo. Es fácil, ¿verdad? Sí, lo único que tienes que acordarte es esto, la sintaxis. Asterisco, luego ng if, nada más. La sintaxis, lo único que tienes que acordarte. Y por último, si no te acuerdas de la sintaxis, puedes utilizar los Angular Snip, que ya te va a dar todo un bloque de código para que tú luego simplemente puedas reemplazarlo. Recuerda que los Angular Snip no es nada más que una extensión que vimos en la primera clase donde armamos nuestro entorno de desarrollo. Si no lo tienes, te recomiendo instalarlo porque te puede ayudar. A ti que recién estás aprendiendo Angular, te puede servir. Te ahorra bastantes líneas de código. ¿Dónde está Angular Snips? Acá está. Angular Snip. Por el momento está en la versión 16, pero es suficiente para poder desarrollar con Angular. Ok, continuemos. Y ahora, además del if, si tú quisieras hacer un else, por ejemplo, ¿no? El clásico, cuando tú trabajas con JavaScript, haces un if else, ¿no? Lo básico. También puedes hacerlo en la directiva ngIf, chicos. Pero hay algo que tienes que tener en cuenta. Que no existe algo como un else if. Eso significa que tú no puedes hacer ifs anidados con las directivas ngIf. Puedes hacer tal vez algún artificio donde tú llames a otro elemento que internamente tiene otro if y así sucesivamente. Pero es una mala práctica. Pero sin embargo es una de las formas de abordar algo cuando quisiéramos este tipo de cosas, ¿no? Lo que es la anidación, if anidados. Hasta ahora, pues no existe eso, ¿ok? En las directivas, lo único que tenemos del ngIf es el else y se acabó. No hay un else if como tal, ¿ok? Si tú quisieras utilizar el else, ¿no? En caso no se cumpla la condición, tienes que utilizar algo llamado ngTemplate. Y ngTemplate no es nada más que una etiqueta de ayuda que no renderiza nada en el DOM. Simplemente es eso, para agrupar cosas, pero esa etiqueta no va a renderizarse dentro del DOM, simplemente es eso. Ok, acá tenemos un pequeño ejemplo, chicos, donde utilizamos el else. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En la sintaxis ngIf, si tú quieres utilizar el else, ¿verdad? Es decir, agregar algo o renderizar algo cuando no se cumpla la condición, lo que tienes que hacer es poner un punto y coma, luego la palabra else, y acá viene el chiste, chicos. Lo que tienes que renderizar es un template, y para ello tienes que utilizar esta etiqueta, ng-template. Recuerda, esa etiqueta es simplemente un utilitario, nada más. No es que ese ngTemplate se va a renderizar en el HTML, no. Es simplemente un agrupador. Y luego tú le tienes que poner un identificador. ¿Cómo le pones identificadores en Angular? Lo haces a través del símbolo de numeral o hashtag, como lo quieran llamar. Y luego le pones un nombre nada más. Y internamente vas a poner el elemento que tú quieres renderizar cuando no se cumpla la condición de ese if. En este caso, ¿qué estamos diciendo? Oye, si no se cumple la condición, es decir, no se va a pintar esta imagen, entonces pinta esta otra imagen, que es la que está dentro del template. Y tiene otro icono, miren, acá tiene un icono llamado status complete y acá tiene otro icono status pending. Esta es la forma de utilizar el else. Obviamente, tú lo tienes que utilizar y mostrar las cosas que a ti te sirvan, ¿no?
es de acuerdo al componente que tú estés desarrollando. Así que vamos a hacer un ejemplo de eso. Simplemente es esto, ng template, cierras y eso sería todo, nada más. Y dentro meterías el elemento que tú quieres renderizar. Yo quiero renderizar este elemento, va a ir a esta ruta que ya está preparada ahí, chicos. Ahí están los iconos que vamos a utilizar y lo único que tengo que decir es pues darle un numeral y agregar el else, ¿no? Acá agrego el identificador, luego punto y coma, dentro del ngIf escribo else y acá vas a llamar a tags image. Fíjese que ya Visual Studio Code lo está reconociendo. Básicamente el Angular Language Service está reconociendo el template, el atributo. Y eso sería todo. En estos momentos, ¿qué valor tiene status? Tiene complete, ¿verdad? Así que ahorita debería de pintarse este icono. Vamos a cambiarlo y debería cambiarse el icono. Ajá, ok, es correcto. Si me voy nuevamente a completado, se cambia el icono. Me voy acá. Correcto, está cambiando la información. Vamos a inspeccionar a ver qué cosa hace. Miren, se está mostrando la imagen. Voy a pasar al status completado. Se destruye la etiqueta interior, la anterior, perdón. Y ahora se muestra la nueva etiqueta. Y esto va a estar constantemente funcionando de esa manera. Entonces, así es como tú puedes utilizar la estructura else. Nada más. Recuerda, el engine template no es nada más que un utilitario. Como puedes ver en el DOM no hay algo llamado ng-template. No es una etiqueta, ¿ok? Simplemente son etiquetas para el proceso de desarrollo. Ok, ahora sí, el ng-for. Llegamos al ng-for, señoras y señores. El ng-for, la directiva esta, nos permite ejecutar bucles. Los bucles pues ya es algo que conocemos de JavaScript, ¿verdad? Básicamente puede ser un for, un while o un for each. Esos son bucles, ¿ok? En el caso de Angular va a ser un for. Y lo que se itera en Angular son arrays. Cada iteración va a generar un nuevo elemento al momento de utilizar esta directiva. Es decir, el ng-for va de la mano únicamente con los arrays. Y acá te tengo un ejemplo. Fíjate acá. La sintaxis es la siguiente. Asterisco, ng, nuevamente, y la palabra for, ng-for. Luego, ojo acá. Lo que tienes que hacer es crear una variable. Para crear una variable, ¿qué cosa utilizas? La palabra let. Let, el nombre de la variable, en este caso se llama status. Y luego dices of, de. Crea una variable a partir de los elementos de, ¿quién? Este array. Y ese array es una está contenida en esta variable llamada listObjectState. Una lista de objetos de estado. Una vez que estoy iterando con esto, cada elemento de esa lista, de ese array, va a estar contenida en esta variable llamada status. Supongamos que tiene 5 elementos. Entonces, como un bucle, ¿qué es lo que hace? Es iterar, ¿verdad? Entonces, ahora, en cada iteración, si yo tengo 5 elementos, la primera iteración, ¿qué índice va a ser? 0, ¿verdad? 0. La segunda va a valer 1, la segunda 2 y así sucesivamente. En este caso, si yo estuviese recorriendo un array de objetos, en la primera vuelta sigue siendo el índice 0, pero ahora si yo quisiera acceder al objeto de esa iteración, vas a acceder a él a través de esta variable, status. Y esa variable es la que yo estoy utilizando ahora, mira acá, dentro del atributo value de la etiqueta option, del dropdown, del select. Y le estoy pasando como valor un key, ¿no? O sea, tiene un atributo key, este objeto se lo estoy pasando. Y luego voy a pintar un texto dentro del option. Y el texto lo voy a sacar a través de un atributo llamado text, que también es parte del objeto. Entonces, si yo tuviese 5 estados, esos 5 estados se van a ir pintando. Y lo que va a hacer acá es, por esos 5 elementos se va a estar replicando la etiqueta option. Y ojo acá, el lugar donde tú pongas el ng-for, en la etiqueta que tú lo pongas, significa que esa etiqueta es la que se va a estar replicando según la cantidad de elementos que haya dentro del array. Si tenemos 5 elementos en la lista, significa que la etiqueta option se va a replicar 5 veces. ¿Ok? Va a haber 5 etiquetas option. Ok, dicho esto, con el ng-for vamos a entrar a la práctica mejor para que esto quede claro. El ng-for va orientado a los arrays. Entonces acá dentro de mi controlador lo que yo voy a hacer es crearme 2 arrays, chicos. Un array para manejar los estados y otro array para manejar las prioridades. ¿Ok? En vez de tenerlo ahí en duro, voy a tenerlo mejor en una lista. Y para ello yo ya tengo preparada esa lista para ustedes, que es esto que está acá.
¿Recuerdan cuando vimos las clases de TypeScript? Cuando empezamos a crear interfaces y podemos crear nuestros propios tipos. Todos estos modelos de datos están dentro de esta carpeta, Models. ¿Ok? Ahí están las interfaces, las estamos exportando. Acá he creado mis propios tipos de datos, algo que ya hemos aprendido en las clases de TypeScript. Si no las has aprendido, te invito a que te pases. Son dos clases muy buenas sobre TypeScript para que puedas pues entender mejor las clases de ahora en adelante. En estos momentos tengo dos listas con los siguientes valores. Fíjense, en el caso de los estados, tengo dos tipos de listas. Uno es del tipo donde simplemente pongo el valor, si es completado, en progreso o pendiente. Y el otro es un array de objetos, donde además del nombre le pongo un texto. Es decir, este nombre, este complete, es el que yo voy a tomar como identificador. Este va a ser mi key. Y el texto que yo quiero mostrar va a ser este de acá. Y ya sea un array de objetos o simplemente un array de strings, no importa eso. El ngFor lo que le importa es que simplemente sea un array. Lo que haya, ya tú ves, él lo va a renderizar sin ningún problema. Vas a poder acceder a los elementos sin ningún problema. Eso es lo que tienes que tener en cuenta al momento de intentar utilizarlo. Entonces vamos a hacer el ejemplo únicamente con el listState, ¿ok? Para ver si realmente lo renderiza. Entonces cojo acá el listState. Si esto les causa ruido, el read only, le he puesto read only porque no voy a hacer nada con esta lista. Simplemente quiero que lo lean y ya. ¿Okay? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces voy a coger listState y ahora me voy acá. ¿Y qué es lo que yo quiero replicar? Quiero replicar cada uno de los estados, ¿verdad? Para no estar haciendo este tipo de cosas. Comentamos por acá. Voy a copiarme un options, lo pego y quiero que este option, esta etiqueta se replique según la cantidad de elementos que haya dentro de este array, listState. Así que nada, asterisco, ngFor, luego creas una variable con let, vamos a llamarle state, por ejemplo, of, de ¿qué? De esta lista de elementos. Ahora, este selected lo voy a quitar, ¿ok? Y simplemente, ahora, con ayuda de la interpolación, voy a acceder a la variable state. Este state puede salir fuera también, chicos. Miren, en realidad no fuera, sino que dentro del option. Y no me va a dar ningún error, porque lo está leyendo directamente del ngFor. Guardamos, vamos al browser y miren, ya lo está llenando. Completado, en progreso y pendiente. Inspeccionamos esto. Acá tenemos nuestro select. Y fíjate que acá esto te da el indicativo de que se ha utilizado la directiva ngFor, ¿verdad? Con estos valores. Y estos son los elementos que se han ido replicando. Genial. En estos momentos solamente hay 3 elementos. Y es por eso que la etiqueta option se ha replicado 3 veces. Cool, ¿verdad? Genial. Así que pues nada. Así de sencillo es la directiva ngFor, chicos. Nada más. Lo único que tiene que tener en cuenta, como digo, es que el lugar donde tú lo pongas, el ngFor, la etiqueta, significa que esa etiqueta es la que se va a estar replicando según la cantidad de elementos que haya dentro del array, ¿ok? Es algo que tienen que tener en cuenta nada más. Ahora vamos a hacerlo más interesante y en vez de simplemente un array de strings, vamos a crearnos un array de objetos. Vamos a iterar ahora listObjectState y lo que vamos a hacer con listObjectState es esto que está acá. Miren, estoy recorriendo la lista de elementos. Y ahora lo que voy a hacer es, oye, ¿sabes qué? El valor del option, miren acá el value, yo lo estaba agregando de manera manual, el value. Pero le voy a decir, oye, ¿sabes qué? El value que sea el valor que tenga en el atributo key. Voy a ponerlo por acá para que lo puedan ver. ¿Qué valores tienen en el atributo key? Complete, progress y pending. Y miren acá, hacía lo mismo. El value tenía complete, progress y pending en el value. Es algo que yo mismo estaba dando. Pero como ya sabemos utilizar las directivas, en este caso el ngFor, puedo tenerlo únicamente ahí en el controlador y lo puedo renderizar de manera directa. Ahora, en este caso son solamente 3 elementos. Así que como buenas prácticas, si son solamente 3, 5 elementos, yo no te recomiendo que lo pongas acá. Tranquilamente lo podrías poner ahí, tal vez, ¿no? A menos que quieras establecer el dinamismo o tal vez el objeto tenga más atributos, entonces ahí sí, trabájalo directamente desde el controlador. Pero si es un combo que tiene un valor, 2 valores y simplemente te interesa capturar el texto, no vale la pena invertirlo directamente en el controlador y llamarlo acá. El ngFor toma mucha fuerza cuando son muchos elementos que recorrer. Entonces ahí te ayuda bastante el ngFor, porque ya no estás haciéndolo tú de manera manual. Vamos a ver, ajá, ahí está, chicos, miren, ya está cogiendo el value. Como está cogiendo el value, ya está cambiándose también el icono, miren. Qué bonito.
Entonces ya todo está directamente con las directivas. Genial. Lo mismo puedes hacer pues para el caso de las prioridades, ¿no? Voy a quitar esto para que ya simplemente nos quedemos con ello. Ahora lo mismo voy a hacer con las prioridades. Voy a utilizar una lista llamado Priority List que tengo acá preparado para ustedes. Y eso sería todo. Miren, así de sencillo. Así de simple se utiliza el NG4. Además de ello, puedes hacer algo como esto también, miren. NG4 te ofrece ciertas variables que te pueden ayudar. Por ejemplo, ¿qué tal si de la iteración que estás haciendo en ese momento del HTML tú necesites el índice actual? ¿Cómo lo obtienes? NG4, la directiva, ya te da un atributo, una variable como esa que pues hace eso, ¿no? Y tienes los siguientes, el index, que es básicamente el índice del elemento actual en el iterable, es decir, mientras se va iterando. Tienes un atributo count, que es básicamente la longitud del iterable. Tienes un first, un last, un even, ¿no? Que determinan si es el primer elemento, si es el último elemento. Si el elemento tiene un índice por el iterable, es decir, un índice par, o si tiene un índice impar. Esto te puede ayudar si es que lo necesitas. Por ejemplo, ¿qué tal si te haces una tabla, ¿no? Y tú dices, ¿sabes qué? Quiero que las filas pares estén de un color y las filas impares de otro color. No sé, se te ocurra. Entonces ya no te creas un algoritmo súper complejo, sino que NG4 ya te da la variable y simplemente coges esa variable pues, y haces algo, ¿no? Le das un ngClass, un ngStyled y le aplicas el color sin ningún problema. Esteban Code pregunta, ¿la directiva ngModel se usa o se puede seguir usando en la 17? Así es, la puedes seguir utilizando. Ya vamos a llegar a ese tema, muchachos. Usted tranquilo, yo nervioso. Tú tranquilo, yo nervioso. Air pregunta, no entiendo bien el ngModel Select. No te preocupes, hermano. Vamos a verlo acá. Tatis dice, Jimmy, me vi la entrevista en el canal de TryCatch. Oh, genial, Tatis. Gracias acá. Para los que no saben, he estado hace poco en TryCatch TV, un gran amigo que recién nos hemos conocido y he conocido a toda su comunidad muy buena, muy colaborativa. Un gran abrazo. Esteban Core también la vi. Gracias a todas las personas que han podido seguirme, han podido estar ahí conmigo. Los aprecio bastante. Y es bueno, ustedes también pueden animarse. Y por ahí, chicos, si alguno de ustedes les interesaría, quisieran dar alguna charla acá en este canal o en mi canal de YouTube, me mandan un inbox nada más y le damos, ¿ok? Acá estamos para apoyarnos entre todos. Vale, Esteban dice que Jair no entiende bien el ngModel de Select. Ok, Jair, vamos allá. Primero, recordarte que el tema del ngModel lo hemos visto en un video antepasado, creo que es el penúltimo, el antepenúltimo, si mal no recuerdo, donde vimos el Two-Way Data Binding. Ahí utilizamos el ngModel. Te recomiendo que vayas a revisarlo. Acá te voy a dar un breve resumen. El ngModel lo que hace es establecer una relación bidireccional entre el controlador y el HTML. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Básicamente le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Cuando cambie el valor, acá miren, cuando tú seleccionas el select, cuando tú seleccionas una opción del select, ¿qué es lo que coges? El value del select, ¿verdad? El value. ¿Y el ngModel qué es lo que va a hacer? El ngModel lo que va a hacer es capturar ese valor que acabas de seleccionar y lo va a asignar ¿a quién? Al atributo status. Básicamente es eso. Además de que el ngModel es una directiva y es un enlace bidireccional, lo que hace también es recoger datos, chicos. También recoge datos, básicamente propaga datos. En este caso, está propagando ¿quién? El valor de la opción seleccionada. Si yo acá selecciono en progreso, se va a ir acá, va a coger el valor en progreso, que vendría a ser este señor, progress. Ese valor lo va a coger y se le va a asignar ¿a quién? Se le va a asignar a este objeto llamado tags.status. Le va a pasar a ese valor. Y ahora tags.status va a tener su valor actualizado. Y ahora, ¿cómo te das cuenta? Miren, nos vamos acá a la consola. Fíjese acá, fíjate ahí, Jair. Yo he utilizado un evento change status, ¿ok? Para poder ver el cambio que se está haciendo de manera inmediata. Miren, acá estoy pintando el thisTags, todo el objeto tags. Si yo cambio ahorita y pongo pendiente, funciona el ngModel, recoge el valor, se le asigna al atributo .tags.status, perdón, y ahora es pendiente. Si yo cambio completado, trabaja el ngModel y ahora actualiza el valor del status. Entonces, el ngModel te sirve también para recoger datos, ¿ok? Y vincula ese valor hacia un elemento que tú hayas definido.
En este caso es hacia el objeto tags que está acá, mira, en el atributo status. Pero esto tranquilamente puede ser una variable, no necesariamente esto. ¿Ok? Tú decides dónde quieres guardar el valor, ¿vale? Eso es lo que hace un engine model. Por ahí Tatis pregunta, ¿el engine model hace lo mismo que el for control name? Similar, ¿vale? Pero su finalidad es la misma, recoger un valor. Solo que el for control name va orientado a los formularios reactivos y tiene más cosas. Para poder trabajar con un for control name significa que tú estás trabajando con un for control, un objeto de tipo for control, y eso tiene muchas otras cosas más. El engine model simplemente es algo simple para capturar valor y poder propagarlo hacia una variable. Pero se puede hacer. Ahora miren, ¿qué tal? Acá, miren, voy a cambiar el valor para que vean que desde el controlador también se cambia. Para que no digan acá, no, que me estás estafando, Jimmy. No, acá no nos inventamos nada. Cuando yo selecciono un valor, voy a pintarlo y luego voy a utilizar un set timeout. Vamos a darle 900 milisegundos y vamos a decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el valor del objeto, el status, y le vamos a dar, a ver, en progreso. Vamos a guardar. Entonces, ¿qué debería pasar? Ahorita por defecto está completado. Voy a cambiarlo a, ¿qué le puse? Progreso, ¿no? Ya, voy a ponerlo en pendiente. Se selecciona el pendiente, pasa los 900 milisegundos y en teoría debería pasarse o se debería seleccionar la opción en progreso. Y ahí está, ¿vieron? Lo cambió. ¿Y desde dónde se produjo ese cambio? Desde el controlador. Eso es lo que hace Engine Model, es bidireccional. Bidireccional, ¿vale? Eso es lo genial de Engine Model. Por eso, vayan, revisen el tema del One Way Data Binding, que es el enlace hacia una única dirección, y el Two Way Data Binding, que es el enlace bidireccional. Ahí hablamos bastante del Engine Model. Vayan, denle un repaso, practiquen, sobre todo la práctica, chicos. La práctica hace al maestro. De nada sirve que comprarte, no sé, los cursos del gran Fernando Herrera, de Leifer, de Dominico, o incluso ver acá mi canal si no lo practicas. Tienes que practicar, practica bastante, ¿ok? Esteban pregunta, Engine Model ahí representa el value del select. ¿También sería el value para input test y de otros elementos? Sí, correcto. Tú puedes capturarlo, el valor que se va ingresando en un input en el Engine Model, sin ningún problema. Haz la prueba incluso. Créate un input cualquiera, sencillo, no le metas estilo ni nada. Y simplemente ahora ponle Engine Model y luego vas pintando, puedes capturar el evento, por ejemplo, el evento input, que lo que hace es ejecutarse cuando ya se dejó de escribir y pintar el valor de la variable del Engine Model. Y vas a ver que va a capturar el valor que acabas de ingresar. Ok. Ahora, me faltó esto, chicos, miren. El ng4 tiene estos elementos, estas variables que puedes utilizarla a tu necesidad, a tu gusto. Así que vamos a hacer algo con eso también, chicos, para que quede acá de ejemplo, para que no digan que dices y no haces, estafas. No. Acá vamos a hacer algo bien interesante con eso. A ver, podemos hacer ahora lo siguiente, miren. ¿Qué tal si ahora, en vez de tener una variable con la tarea, qué tal si mejor tenemos una lista de tareas en un array? ¿Qué les parece la idea? Es decir, en vez de tener esto, que es simplemente una tarea, mejor nos creamos toda una lista de tareas. Esto que yo tengo preparado para ustedes, miren. Como ya sabemos utilizar el ng4, lo que podemos hacer es pasar con un ng4 todo este div. Todo este div es la tarea en sí, ¿verdad? Entonces acá yo puedo utilizar ng4 let, vamos a llamarle status. ¿De quién? De la lista de tareas. Vamos a complicarlo, miren que estamos utilizando otro for. Acá hay un for y acá hay otros dos for. Listo. Ahora, en vez de utilizar el tags directamente, vamos a utilizar esta variable. Bueno, no debería llamarse status, sino debería llamarse tags también. Pero para que no haya un problema o una confusión, vamos a comentar, ok, este objeto y listo. Lo comentamos, vamos a comentar esto un momento. Ahora, si yo cambio acá, ok, si le cambio la variable, ahora sí, esto me asegura que se está cogiendo la variable directamente del ng4. Y en estos momentos, lo que va a pasar es que se van a pintar, deberían de pintarse dos elementos. Miren, porque tengo dos tareas, uno con estado pendiente y otro igual con estado pendiente, solo que cambia la prioridad, alta y baja. Guardamos. Ahí vamos bien, ahí está, miren, qué bonito. Y miren, se ha pintado el valor de la prioridad es alta y baja.
y ambos están en estatus pendiente. Pero ahora lo estamos haciendo directamente de una lista de tareas. Y algo que tienes que tener en cuenta es que cada elemento que se va iterando, ¿no? Y esto es como un recordatorio, ¿no? Por si se lo preguntan. Cada elemento es independiente, ¿no? O sea, el hecho que estén dentro de un ngFor no significa que comparten el mismo estado. Son totalmente diferentes. De tal manera que si yo intento cambiar este valor acá, miren, si yo pongo completado, en teoría debería afectar únicamente a este elemento. Nada más. No debería de actualizarse lo demás. Vamos a ver, vamos a seleccionarlo y ahí está. ¿Vieron? Yo lo cambio, pues no pasa nada. Y ahí está, ¿vieron? Entonces cada elemento es totalmente independiente, ¿ok? Ojo ahí. Eso significa que si yo tuviese, es decir, ya no voy a iterar div, sino que voy a iterar mis propios componentes, significa que cada componente en cada iteración tiene su propia instancia, es decir, es único. No es que comparten estado, no, son únicos, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Genial. Ahora, dentro de esta lista principal, donde ya estamos pintando nuestra lista de tareas, yo quiero acceder al índice. Entonces voy a poner un punto y coma. Para tú poder acceder al índice, ¿qué cosa necesitas? Necesitas esta variable llamada index. Y para acceder a esa variable llamada index, lo que necesitas es crear una variable. Nuevamente, let. Y acá le pones lo que se te venga en gana. Y acaba de decirle igual, ¿a quién? A la variable index. Tú le pones lo que se te dé la gana. Yo le voy a poner i, nada más. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Sabes qué? Estoy capturando el valor de la variable index que me ofrece ngFor en esta variable llamada i, nada más. Y luego lo único que me toca, ¿qué es? Pues utilizarla, ¿verdad? Y yo la voy a utilizar para pintar lo siguiente. Debajo de la etiqueta p voy a pegar esta etiqueta spam. Y estoy cogiendo la variable i y le estoy sumando 1. Como es el índice, empieza en 0. Entonces yo quiero que diga tarea 1, tarea 2, tarea 3, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito sumarle más 1. Entonces 0 más 1, 1. ¿Qué va a decir? Tarea 1. Lo mismo para la tarea 2, etcétera. Nos vamos ahora acá. Y miren, ahí está. Tarea 1, tarea 2. Así es sencillo. Tú decides qué elemento deseas capturar. Puede ser cualquiera de estas variables, ¿ok? Tú tienes acceso. Lo único que tienes que recordar es cómo acceder a ellos. No hay nada más que poner un punto y coma. Creas una variable igual a y pones la variable que te ofrece el ngFor. Una vez que has hecho eso, puedes utilizar esa variable dentro del elemento donde hayas puesto tu ngFor. En este caso, en una etiqueta de tipo spam. Cool, ¿verdad? Hemos metido bastantes cosas, ¿eh? Miren que ya estamos con ngClass, ya estás con tu ngFor, tu ngIf. Has aprendido una nueva etiqueta utilitaria que es el ngTemplate. Estás agregando el poder utilizar los event binding. Puedes manipular los atributos de un elemento de HTML, ¿verdad? Parte también de lo que hemos aprendido del data binding. Genial. Entonces vamos progresando, vamos aprendiendo. Todo genial, todo chévere, me encanta. ¿Qué más tenemos por acá, señoras y señores? Parte de iterar, chicos, el array. Ya saben que lo que pasa es que van replicando los elementos según la cantidad de ítems del array, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tú eliminas, agregas o actualizas un elemento de ese array? O incluso, ¿qué tal si actualizas todos los valores del array? ¿Qué es lo que pasa por detrás? Por defecto, Angular va a volver a renderizar el ítem modificado o todos los ítems modificados. Y eso es un problema. Porque imagínate que tienes un array de 100 elementos, de 1000 elementos. El que Angular haga el renderizado nuevamente de todos los elementos porque simplemente cambiaste algo es excesivo, pues, ¿no? Pero sin embargo, la forma en que lo trabaja Angular, ¿vale? De manera predeterminada es así. Pero no deberías hacer un renderizado de los elementos porque simplemente cambió algo. O sea, una cosa, en todo caso debería actualizarte el elemento que se ha modificado y se acabó. Es más, si yo cambio todos los valores de la lista y en esa nueva actualización hay muchos valores que son lo mismo, debería actualizarse únicamente ese elemento que es diferente. No debería actualizarse toda la lista. De lo contrario, pues afecta al performance de tu aplicación. Y esto es algo nuevo también que tienen que aprender. ¿Okay? Y es algo que muchos desarrolladores no tienen en cuenta. Así que por acá vamos a hablar sobre el track by. Para evitar este tipo de cosas, es decir, que Angular haga el renderizado de todos los elementos cada vez que existe algún cambio, el track by lo que va a hacer es básicamente ayudarte a que tú definas cómo realizar el seguimiento de los cambios de cada uno de los ítems en base a un identificador único.
Esto, por regla general, deberían de utilizarlo todos los desarrolladores. Por más que la lista sea pequeña, debes utilizar track by para darle un mayor performance a tu componente. ¿Y cómo debes utilizarlo? Simplemente vas a poner un punto y coma y luego vas a poner esta palabra, track by. Y lo que va a aceptar track by es una función. Y esa función puede tener el índice nada más, o también puedes tener acceso al elemento que estés iterando en esa lista. Fíjese en este ejemplo, lo que estoy haciendo es coger el índice del ng-for, ¿no? Del array, más el elemento que se está iterando. Y luego tú puedes decidir algo acá. Lo que tienes que retornar es el identificador único que tú crees que los elementos de ese array tienen. Por lo general es un ID, ¿no? Un ID único. Entonces cada elemento de ese array debería tener un ID único. De no ser así, entonces podrías utilizar el propio índice, ¿verdad? Entonces tú estarías tomando como identificador único ese índice. Y es lo que vamos a hacer nosotros en este pequeño ejemplo. Vamos a decir que el identificador único es ese índice. De tal manera que si es que hay un cambio o se actualizan todos los elementos, solamente debería verse afectado aquellos elementos que son totalmente diferentes al array inicial. Entonces para ello vamos a hacer la demostración primeramente, ¿no? Obvio. Y para hacer esa demostración yo les tengo preparado esto que está acá. Por ahí preguntaron, ¿puedo capturar el value de un input text? Sí, lo puedes hacer. Y acá te doy el ejemplo. Mira, estamos creando un section y dentro del section vamos a tener un input. Y voy a capturar el valor a través de un agent model en una variable llamada input value, que es este que está acá. Luego tengo dos botones, uno que es para actualizar la tarea y el otro para refrescar la lista de tareas, ¿vale? Entonces esos eventos los vamos a crear por acá. Venimos por acá, tenemos acá nuestro refresh, mejor lo pongo arriba para que no haya problemas. Y por acá vamos a tener nuestro update tags. Cuando nosotros presionemos el botón de actualizar tags, lo que voy a hacer es coger el primer elemento nada más, miren chicos, el segundo elemento, perdón, ¿no? Ya que es el índice 1. Y voy a cambiar todo el elemento, todo el valor del elemento. Básicamente estoy diciendo, en la posición, en el índice 1, voy a asignar este nuevo elemento, este nuevo objeto, ¿verdad? Es decir, voy a reemplazar todo este valor por este valor. Y vamos a ver qué hace Angular. Ahí está nuestra tarea. Vamos a darle a actualizar tarea. Miren lo que pasa, chicos. Cada vez que yo le doy clic, ¿qué está pasando? Se le está asignando un valor a esa posición. Y como se le está asignando un nuevo valor, esto se vuelve a renderizar. ¿Ven ese pequeño parpadeo que da acá en el div, en el object? Acá y acá arriba. Lo que está pasando ahí es que Angular está renderizando nuevamente ese elemento. Pero es tan rápido que es imperceptible para nosotros. Es muy rápido. Pero si yo lo presiono varias veces, puedo forzar ese parpadeo. Miren. Ahora, eso no debería pasar porque básicamente el valor es similar, ¿verdad? El objeto es el mismo modelo. Pero si tú no quisieras que pase este tipo de problemas y que solamente actualice el atributo que ha cambiado, en este caso la prioridad, debes utilizar el método trackby. Ahora, esto es un ejemplo sencillo. Ahora, ¿qué pasa si actualizas todos los elementos? Cuando presiones el botón refresh, lo que vamos a hacer es actualizar toda la lista con nuevos valores. Esto de acá. Voy a coger la lista de tags y miren lo que estoy haciendo. Simplemente estoy volviendo a asignar los mismos valores. Sin embargo, a pesar de que son los mismos valores, ¿qué es lo que va a hacer Angular? Va a volver a renderizar todos los elementos. Vamos a darle a actualizar lista. Miren el parpadeo. Está en los dos elementos. Eso no debe pasar, ¿vale? Y es una buena práctica. Ahora miren, esto solamente con dos elementos, ¿ah? Ahora, cuando ustedes descarguen la aplicación, porque esto está en un repositorio obviamente, y vayan a la rama determinada, intenten meter, no sé, 100 elementos, 500 elementos, la página se va a quedar en negra y posiblemente se quede trabado tu browser. Simplemente por esta cosa. Ahora imagínate pues que esto fuese, no sé, que esté 1000 usuarios conectados haciendo esto. Vas a afectar la experiencia de navegación del usuario. Para evitar eso existe trackby, chicos. No es nada más que
hacer esto que tenemos por acá. Punto y coma, pones la palabra track by y para asignarle la función tienes que poner 2 puntos. 2 puntos y luego vas a crear una función como esta. Ahí está. Track by items se va a llamar, 2 puntos, track by items. Este track by items de manera iterativa va a coger o va a asignar los valores del índice y el valor seleccionado de ese elemento, de ese ítem, ¿no? Y lo que tienes que retornar sí o sí dentro de la función que tú estés creando para ese track by es el identificador único. Si tú estás recorriendo una lista de objetos y tu lista de objetos tiene un identificador único, por ejemplo un ID, pues simplemente coges el elemento, en este caso por ejemplo podría ser ítem y no sé, supongamos que tengo un atributo ID y ese ID es único. Entonces lo que retornaría sería eso. Pero eso lo defines tú. Tú defines cuál es el atributo cuyo valor es único. En este caso yo voy a decir que el valor único va a ser el index. Y esto se queda ahí tal cual. Esto no te va a causar ningún problema. Guardamos. Vamos a darle nuevamente a actualizar lista. Y miren lo que pasa, chicos. Ven que ya no se produce el parpadeo. Miren que le estoy dando clic. Hasta por la pura, ahorita le va a salir un hueco a mi mouse. ¡Ah, ya! Y no hace nada, miren. ¿Vieron? ¿Por qué no hace nada? Porque los valores ya existen. Es decir, los valores de la lista son idénticos. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy clic? Miren, únicamente acá, actualizar tarea. Tampoco pasa nada. Pero en actualizar tarea, que es este de acá, del valor del índice 1, que sería esto de acá, hay una pequeña diferencia, fíjate. El status lo tiene igual, pero el tema del valor del input value sí que lo tiene diferente. Miren, la prioridad es la misma, low, pero el valor se va a basar según lo que tú hayas ingresado dentro del input. Pero en estos momentos yo no he ingresado nada. Entonces significa que el valor que está pasando es un vacío. Y eso es lo que ha pasado acá. Miren, ya no hay nada. ¿Vieron? En la tarea 2 voy a volver a actualizar, ¿ok? Miren, ahí está. Mensajear a mi ex, dice. Ahora voy a darle a actualizar tarea. No se va a actualizar todo el elemento, sino lo que se va a actualizar es únicamente esa pequeña cosa que ha cambiado. Ajá, ¿vieron? Se actualizó esta P y se eliminó. Ahora le vuelvo a dar nuevamente a actualizar tarea y ya no hace nada. ¿Por qué? Porque ahora el valor actual es idéntico al valor que yo estoy intentando cambiar. Y eso es lo que hace el track by, chicos. Ahora voy a darle un valor. Vamos a decirle no duerman. Y voy a darle a actualizar tarea. Miren, se actualiza la letra P. ¿Vieron? Solamente la letra P, pero no todo el elemento ya. Sino únicamente esa etiqueta. Porque esta etiqueta tiene el atributo que ha cambiado. Y el valor se pasa ahí, miren chicos. Listo. Así es sencillo. Entonces, como recomendación, usen el track by, chicos. Por más pequeña que sea la lista, utilícenlo. ¿Ok? En su trabajo, en su vida laboral, utilícenlo. Esto hablará muy bien de ustedes porque están aplicando buenas prácticas. Esta es una de las buenas prácticas al momento de trabajar con listas en Angular, ¿ok? Utilícenlo, el track by. Ya aprendimos el tema del track by. Y ahora pues toca el ng-switch, chicos. El ng-switch nos permite evaluar un valor y mostrar el HTML según sea el caso. Y ahora acá viene lo random. La fumada que se metieron los de Angular acá. ¿Recuerdan cómo inicia la directiva ngIf y ngFor? Inicia con un asterisco, ¿verdad? Asterisco ngIf, asterisco ngFor. Entonces, cuando a ti te toca aprender el ng-switch, por inercia dirías, ok, asterisco ng-switch. Pero no, te jodiste. Así no es. En el caso del ng-switch, va dentro de corchetes y luego ng-switch. Igual lo que vas a evaluar. Y luego necesitas otras dos directivas más que tienes que aprender para poder hacer uso de este ng-switch. El primero es la directiva ng-switch case. Y estos sí inician con asterisco. Asterisco ng-switch case. Y luego tienes el asterisco ng-switch default, ¿no? Como un switch normal, ¿verdad? Un selector de casos. En caso no se cumpla ninguna de estas condiciones, por defecto voy a mostrar esto que está acá. Como pueden ver, pues el switch case es muy básico. Es básicamente un switch case de JavaScript, tranquilamente. Lo único que tienes que tener en cuenta es que el ng-switch, tal cual, esa directiva tiene que ir dentro de corchetes. Y luego le pasas el valor que está administrando, ¿verdad? El caso a evaluar. Y eso sería todo. No hay mucha magia detrás de eso.
por acá les voy a pasar ese ng switch, como para que no duerman. Lo voy a pasar acá. Y acá van a aprender un nuevo utilitario. Lo voy a poner debajo del section de acá. Acá estoy utilizando una etiqueta llamada ng container. Al igual que el ng template, es una etiqueta utilitaria que básicamente te ayuda también a agrupar elementos. Solo que el ng template lo tienes que utilizar sí o sí si es que quieres utilizar un else, ¿verdad? Yo no puedo poner un ng container acá porque me va a lanzar un error. Tiene que ser sí o sí el ng template. Pero si tu finalidad es únicamente agrupar algo, simplemente utilizo el ng container. Y dentro del ng container voy a utilizar el ng switch. Y voy a coger la opción priority, ¿verdad? Para mandar un mensaje. En caso la prioridad sea alta, voy a decir esta tarea es prioritaria. Si la prioridad es media, va a ser el mensaje, te recomiendo hacer esta tarea. Y si no, por defecto que diga prioridad baja. Nada más. Así es sencillo es esta directiva, chicos. Así que nos vamos por acá. Y ahí está, miren. En este momento me dicen que esta tarea es prioritaria porque está en alta. Y esta prioridad baja, para la redundancia, porque está en baja. Y si le doy que es media, te dice te recomiendo hacer esta tarea. Si le doy alta, esta tarea es prioritaria. ¿Ven? Y es gracias al ng switch. Y miren, acá están cada uno de los casos a evaluar para el ng switch. Ahí están los ng switch case. ¿Vieron? Y por acá tienes tu etiqueta ng container, que no es nada más que un agrupador de elementos. Y eso sería todo por el tema de las directivas, chicos. Esteban Coder pregunta, ahí en lugar de ng container se podría poner un div de HTML. Sí, tranquilamente, chicos. Acá esto puede ser un div. Miren, no es una regla que sea ng container, ¿eh? Miren, voy a poner un div y no pasa nada, miren. ¿Vieron? Pero yo he decidido ponerle un ng container para no gastar un div en vano. O sea, no me sirve poner un div, porque al final la vista sigue siendo la misma. ¿Vieron? Está debajo. Yo lo pondría en un div, tal vez si es que al div le voy a dar, no sé, un border radius, un display flex. Ahí sí lo pondría dentro de un div. Pero como simplemente quiero mostrar esto, me basta con un ng container y se acabó. Porque lo único que me interesa es pintar estos elementos. Más no me interesa la forma o el diseño del contenedor. Así que Esteban, puedes utilizar lo que se te venga en gana. Todo depende de ti, ¿no? De tu creatividad. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres presentar? Nada más. Y ahora sí, para los que están presentes, acá se viene lo interesante. Standalone API versus módulos. Y ahora sí vamos a hablar de las Standalone API. ¿Qué es este tema de las Standalone API, chicos? ¿Qué carajos es ese tema de los Standalone? Los Standalone API, chicos, básicamente no necesitan ser declaradas en un ng module, ya que pueden importar sus propias dependencias. Recuerda que hemos estado utilizando los componentes de tipo Standalone. No utiliza un módulo, ¿verdad? Sino lo que hace es importar dentro de su sección de import todas sus dependencias. Y hoy día vamos a aprender el por qué hace eso. Sin tanto tecnicismo, un standalone es eso. No depende de un ng module. Nada más. A manera de resumen. No depende de un ng module, sino que él mismo puede importar sus propias dependencias. Eso es lo que hace la Standalone API. Y la Standalone API no es únicamente para los componentes. No. La Standalone API es también para los pipes y las directivas. Cuando hablamos de los Standalone API, estamos hablando de estos tres elementos de Angular: componentes, pipes y directivas. ¿Ok? Los pipes lo vamos a aprender en la siguiente clase. ¿Vale? Los pipes, a manera de resumen, son únicamente transformadores a nivel visual de elementos de HTML. ¿Ok? Vamos a aprender eso en la siguiente clase. Luego, también se aplican las directivas. Y ya la que hemos visto, las estructurales y de atributos, ¿verdad? El ng-class, el ng-stylet, el ng-if, el ng-for, el ng-switch. Eso es lo que es la Standalone API. Va orientado a esto. Entonces, cuando a ti te pregunten, hay una entrevista laboral, ¿quiénes usan la Standalone API? La utilizan los componentes, los pipes y las directivas. Ok, ¿qué directivas? El ng-if, el ng-for, el ng-switch, el ng-class, el ng-stylet, etcétera, etcétera. Entonces ya saben ya. Entonces, Standalone API, estos tres elementos. Y acá viene la gran pregunta de muchas personas cuando se lanzó esto de las Standalone. Las Standalone API se lanzaron a partir de la versión 14 de Angular, chicos. Ojo ahí. A partir de la versión 14 tú puedes hacer uso de las Standalone API.
Entonces, cuando salió todo este tema de los standalone, la gente se preguntó, ok, ¿qué pasó con los módulos? Porque todos entendían que ya no se va a utilizar módulos. Eso es lo que entendieron muchas de las personas. Y dijeron, ¿eso significa que debo de migrar todo a standalone? ¿Ya me vuelo todos mis módulos de una vez? Y veamos qué hice, la propia documentación. Acá no únicamente vale mi palabra, sino lo que hice la propia documentación. Hice la siguiente. En la versión 14 y superiores, los Standalone Components proporcionan, ojo acá, una forma simplificada. Ojo ahí, una forma simplificada de crear aplicaciones Angular. Los Standalone Components, directivas y pipes tienen como objetivo agilizar. Ajá. ¿Cuál es su objetivo? Agilizar. ¿Qué cosa? La experiencia de creación, reduciendo la necesidad del Engine Module. No dice que vamos a desaparecer el Engine Module, sino que va a reducir la necesidad del Engine Module. Y eso es correcto, chicos. Si bien es cierto, los Standalone Components nos proporcionan muchas ventajas, no siempre es aplicable a todos los casos de uso. Por ejemplo, los Standalone Components sirven bastante si tú quieres reutilizar un componente en muchas partes. Cuando nosotros hemos aprendido a utilizar el tema de los módulos, ¿verdad? Si nosotros queríamos compartir un único componente en muchas partes de nuestra aplicación, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que crearle su propio módulo, ¿correcto? Y luego, dentro de ese módulo, exportar el componente que queremos, ¿verdad? Que es ese único componente. Y para hacer uso de ese componente que está siendo exportado por ese módulo, tenemos que coger ese módulo e ir agregándolo en los diferentes módulos donde lo necesitemos. Pero con los standalone eso no pasa. Creas únicamente el componente y si tú quieres utilizar un componente dentro de un módulo, por ejemplo, simplemente importas el componente dentro de la sección import del módulo y se acabó. Y si quieres utilizar un componente de tipo standalone dentro de otro componente que también es standalone, simplemente lo agregas en la sección de import del componente standalone y se acabó. Es mucho más fácil, ya no estás creando un archivo más y exportándola. No, simplemente es más fácil hacerlo. Y en ese tipo de casos sí que sirve muy bien trabajar con el tema de los Standalone Components. Es súper chévere. Lo mismo para la directiva. Tú puedes crear una directiva de tipo Standalone. Puedes crear un pipe de tipo Standalone que no necesitan de un módulo para poder funcionar, para poder compartirlo. Pero ¿en qué caso no utilizarías Standalone, por ejemplo? ¿Qué tal si te creas un componente súper complejo? Pero ese componente está conformado por otros componentes. Tal cual vimos los ejemplos cuando vimos los módulos, ¿recuerdan? Podríamos tener componentes que forman un solo componente, ¿verdad? Y al final exportábamos ese único componente, es decir, exportábamos el producto final. En esos casos, no me sirve que esos componentes que van a conformar un componente sofisticado, se podría decir, no me sirve que todos ellos sean standalone, porque está diciendo que son independientes. ¿Qué tal si entre todos ellos tú necesitas las mismas dependencias, los mismos módulos? Entonces ahí sí que no sería factible. Entonces lo ideal ahí sería utilizar un módulo, agrupar todos mis componentes y que compartan las mismas dependencias, los mismos módulos y hacer mi desarrollo de ese componente de una manera más rápida, más sencilla, ¿verdad? Entonces hay casos. También es aplicable cuando utilicemos el tema de los routing, ¿ok? El tema del routing es muy importante, el tema de los estándares, lo vamos a ver en su momento, pero también se puede utilizar ahí. Así que pues nada, chicos, el tema de los standalone es muy bueno, ok, tiene ventajas, pero no es aplicable en todos los casos de uso. Es de ti, depende de ti ser sabio en utilizarlo. No simplemente lo utilices por moda, ok. Hay casos en los que sí aplica y casos que no. Y vamos a hacer un breve repaso sobre qué es lo que ha mejorado la Standalone API. Para aquellas personas que me han seguido desde el inicio de este proyecto, ¿verdad? Hemos visto en uno de los videos donde hablábamos sobre el Angular clásico versus el Angular moderno. Y hablábamos todas estas nuevas características y hoy vamos a enfocarnos un poco más en ellos. Y una de las grandes características o una de las mejoras es la reducción de los módulos, ¿verdad? Para aquellas personas, a ver si se acuerdan, cuando nosotros iniciamos una aplicación, existe lo que es un ciclo de vida del proyecto, es decir, cómo inicia, cómo arranca tu proyecto. En una versión que no utilice standalone, ¿qué es lo que necesitas? Primero, un componente, ¿verdad? Ese componente, fíjate acá, lo tienes que llamar en un módulo que vendría a ser el módulo raíz, ¿verdad? El módulo root.
Y ese módulo tiene que tener la sección Bootstrap para indicar cuál es el componente de arranque, cuál es el componente que se va a renderizar de manera inicial. Y luego ese módulo, que es el app module, ¿verdad? El módulo raíz, lo tienes que llamar dentro de una función llamada Bootstrap Module del Platform Browser Dynamic. Todo esto tenías que hacer para tú poder inicializar tu proyecto de Angular. Pero ahora, con los standalone, simplemente te basta esto, miren. Tu componente que sea de tipo standalone, y ahora no necesitas un módulo y simplemente vas a utilizar la función Bootstrap Application. Y Bootstrap Application lo que recibe es el componente, ¿eh? Es decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el componente de arranque? Este. Se acabó. No me importa tu módulo, que si tienes esto, no. Simplemente es eso y ya está. Esa es la gran diferencia. Entonces, haciendo una comparativa entre la configuración de arranque de un proyecto de módulos y un proyecto de arranque basado en standalone, el standalone es mucho más rápido ya que tiene menos código y menos archivos. Por ende, hace que tu aplicación sea mucho mejor, ¿verdad? Tenga mejor performance. Así que esa es una de las cosas que a mí me encantaron de este tema de la Standalone API. Luego hay un concepto llamado granularidad. No sé si lo han oído por ahí, chicos. El tema de la granularidad. ¿Qué es este tema de la granularidad? Básicamente es que ahora, recuerdan que hace un momento hablamos de si nosotros queremos utilizar la directiva ngIf, queremos utilizar la directiva ng-for o el ng-class, ¿verdad? Teníamos que importar ¿qué cosa? El módulo common module, ¿verdad? Sin eso no podemos hacer nada. Pero ahora, gracias al tema de los standalone, todos los elementos pueden llamarse de manera individual. Por ejemplo, si tu componente únicamente necesita un ngIf o un ng-for, pues llamas a ese ngIf y a ese ng-for y se acabó. Es decir, estás llamando directamente a esa directiva. Le estás diciendo al componente que, oye, ¿sabes qué? Solamente quiero utilizar estas dos directivas y se acabó. ¿Eso qué ventaja me da? De que estás especificando lo que netamente necesita tu componente. Acá tenemos un pequeño ejemplo. En este componente estamos importando el ngIf y el ng-for. Pero de eso se trata la granularidad. Angular ha exportado muchas de sus funciones, muchas de sus directivas a standalone. Para que tú puedas escoger o puedas básicamente utilizar, ¿no?, la directiva que realmente necesita tu componente. Y acá lo explico, miren. Acá está lo que estaba mencionando. Antes de la versión 14, la única forma de usar las directivas era a través del módulo common module. Y el problema es que ese módulo, ese common module, contiene todas las directivas, pipes y otras funciones. Y esto hace que sea relativamente grande. Por lo que importarlo en todos los componentes puede aumentar el tamaño del bundle de la aplicación. Imagínate que tienes 100 componentes y los 100 componentes necesitan el common module para poder utilizar el ngIf, el ng-for, o sea, una directiva o un pipe o alguna otra función de Angular. Era, diría yo, mucha sobrecarga, ¿no? Porque qué tal si un componente solamente necesita un ng-class y un ng-for. Pero como tú estás cargando el common module, te estás trayendo funciones, te estás trayendo pipes que no vas a utilizar, te estás trayendo otras directivas que tampoco vas a utilizar y estás haciendo que tu componente crezca exponencialmente. Así que ahora, con el tema de los standalone, vas a poder utilizar netamente las directivas que tú necesitas. Sin más preámbulo, vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a cerrar esto por acá. Y miren lo que yo les tengo preparado para ustedes. Les estoy pasando un componente llamado TaskList solo standalone, donde nuestro componente es de tipo standalone. Acá también estoy creando, ahorita les voy a mostrar para qué sirve este pequeño componente. Ya, acá tenemos nuestro componente. El TaskList es lo mismo que está acá, chicos, solo que este tiene un módulo. Ahora este es netamente standalone. Y acá estoy utilizando todos los elementos que yo necesito. Simplemente necesito un ng-for, un ngIf, un ng-switch, ¿verdad? El switch case, el switch default, el ng-class y el ng-style. Todos estos elementos que para ti pueden ser muchos en estos momentos, pero son archivos relativamente pequeños, chicos. Muy, muy pequeños que se enfocan únicamente en esta tarea. En cambio, importar todo el common module significaría que vas a traerte los pipes, las funciones, etcétera, etcétera, y otras directivas que no vas a utilizar. Y así es como utilizarías la granularidad. Y esto seguiría funcionando, miren. Es lo mismo, chicos, miren. Es lo mismo. Es un copy-paste de lo que está acá, básicamente.
Es un copy-paste de lo que está ahí. Lo único que he hecho es, en vez de utilizar un módulo y el common module, estoy agregando de manera granular las directivas que necesito dentro de este componente. Ahora, en teoría, ¿qué cosa tengo que hacer? Coger este componente que es de tipo standalone e invocarlo acá. Ya no voy a utilizar el tag-list module, sino que ahora voy a utilizar este componente. Y esto es lo que vamos a renderizar. Vamos a detener la aplicación. Vamos a volver a levantar la aplicación. Y ahora debería pintar este componente y en teoría debería de funcionar tal cual. Lo único que hemos cambiado, como ya dije, es el tema de la granularidad. Ok, esto ya se levantó. Actualizamos nuevamente por si acaso y ahí está, sin ningún problema. Vamos a darle a actualizar tarea. Ajá, el track by sigue funcionando. Ahí está, bueno, sigue funcionando. ¿Vieron? Esa es la gran diferencia. Así que pues nada, chicos, les invito a utilizar este tema de la granularidad. Créanme que sus componentes van a ser mucho más rápidos. En un proyecto pequeño tal vez no sientas la pegada. Donde se siente la pegada son proyectos más grandes y donde tenga alta concurrencia, que es la gran mayoría de proyectos, pues, ¿no? Así que esto es una buena práctica, ¿ok? Así que si estás en proyectos de la versión 14 en adelante, usa esto. Usa la granularidad. Y ahora sí, New Syntax. Ya hablando netamente de Angular 17, señoras y señores. Y también quiero recordarles que hace poco se acaba de actualizar la versión 17.1.0 y el proyecto la van a encontrar actualizada a ese punto, la 17.1.0. Entonces, cuando se descarguen el proyecto, le dan un npm install. Y por favor, vuelvo y repito nuevamente, cada clase que nosotros hacemos se está subiendo en su propia rama, en su propio branch. En este caso es la clase número 8 y estamos viendo las directivas con el new control flow y así se llama la rama, ok, el branch. Así que te descargas el proyecto. Si quieres ver lo que hicimos en esta clase, te vas ahí a esa rama, ok. Ten en cuenta eso, porque ya varios me dicen no hay nada y están simplemente en la rama main, pues ahí no hay nada, ok. Tengan en cuenta eso. Listo, dicho esto, primeramente tienes que entender por qué el cambio, ¿vale? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué se hizo el cambio en la versión 17 y por qué no se hizo en la versión 14? Si ahí ya también se aplicó el tema de las Standalone API. ¿Por qué tuvieron que esperar en la versión 17 para aplicar esta nueva forma de escribir en el HTML? ¿Por qué? Y la respuesta es la siguiente. Miren, chicos, Angular, chicos, tiene un modelo de reactividad. ¿Qué es este tema del modelo de reactividad? Cada vez que ustedes chicos van cambiando un valor, ¿okay? Por ejemplo, el engine model funciona tal cual, ¿no? Es decir, enlace bidireccional. Pero por detrás, es decir, por detrás de todo eso, por detrás de que tú puedas cambiar un valor en tu controlador y mostrarlo, o interactuar con un evento clip, ¿no? O utilizar tu ng class, o sea, todo el core, para que los cambios sean de manera inmediata, utiliza una librería llamada Zone.js, Zone.js. Y este Zone.js es el encargado de actualizar los valores en todo el DOM, en todo tu desarrollo con Angular. A eso se le llama modelo de reactividad. ¿Por qué? Porque va a reaccionar. ¿Ante qué? Ante cambios. ¿Qué cambios? Cambios producidos por un evento, por el cambio tal vez de alguna clase mientras se está renderizando, cambios por simplemente un evento hover, un evento mouse, cualquier tipo de cambio. Todo eso lo hace Zone.js. Pero Zone.js, este modelo de reactividad tiene un problema, chicos. Miren cómo funciona Zone.js. Zone.js detecta el cambio. Supongamos que nosotros en nuestro programita hemos seleccionado una opción del select. Hemos seleccionado una opción, ¿ok? Y ese valor que acaba de ser cambiado, lo va a detectar Zone.js. Va a detectar el cambio. Y luego lo que hace es activar algo llamado Angular Change Detection. La detección de cambios de Angular. La activa. ¿Okay? Ya acá estamos hablando de cosas fuertes. Esto es de Architect. ¿Y qué es lo que va a hacer el Angular Change Detection? El Angular Change Detection va a verificar todo el árbol de componentes para ver si hay más cambios. Es decir, todo el DOM.
y luego va a actualizar la vista correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cambio un valor acá, este cambio, tan solo este cambio de valor o simplemente hacer algo por acá o ejecutar algún evento, lo que va a hacer Angular es empezar a buscar en cada uno de los elementos del DOM, del HTML, y verificar si hay algún cambio más. Es decir, estás recorriendo todo el DOM. ¿Ok? Eso es lo que hace. Pero es tan rápido que es imperceptible para ti. ¿Ok? Es imperceptible para ti. Cuando ya Angular llegue al punto de origen donde se produjo el cambio, es decir, donde realmente tiene que aplicarse dicho cambio, ahí recién se produce la actualización de la vista. ¿Ok? Pero eso es pues muy trabajoso, ¿verdad? Es muy engorroso. Imagínate que tienes una sola página, tienes, no sé, 100 componentes, 150 componentes. Y si haces un cambio, se va a actualizar. O sea, Son.js va a ir por cada uno de todos esos componentes, por todo el DOM, para simplemente llegar a un pequeño cambio. Y eso afecta al performance. Cuando la aplicación tiene alta concurrencia, eso te afecta bastante. Pero para mitigar esto, existen técnicas también, chicos. Existe algo, por ejemplo, nosotros mismos manejar la detección de cambios. Existe algo llamado la estrategia on-push, ¿okay? Que lo vamos a aprender más adelante. La estrategia on-push es básicamente nosotros mismos administrar la detección de cambios. Entonces, con esta técnica se puede mitigar este tipo de problemas, pero sin embargo no es la más eficiente. Y por mucho tiempo, Son.js ha estado trabajando con esto. Y hasta el día de hoy, hasta esta versión 17, Son.js sigue siendo el modelo de reactividad por defecto de Angular. Ok, Jimmy. Entonces es algo engorroso, pero ¿y esto qué tiene que ver con la nueva sintaxis? Ah, acá viene lo chido. Ahora, en Angular existe algo llamado Signal. Los Signal también lo utilizan otras librerías o frameworks, como por ejemplo React o Vue.js. También utilizan los Signal. Pero Angular ha cogido el tema de los Signal como un nuevo modelo de reactividad. Signal por detrás tiene toda una arquitectura que se encarga de detectar el cambio y actualizar el elemento que únicamente ha cambiado. Entonces, en Angular se comporta de la siguiente manera. Detecta el cambio, activa el Angular Change Detection, pero el Angular Change Detection ya no va a recorrer todo el nodo. Ya no lo va a hacer ya. Simplemente lo que va a hacer es actualizar la vista donde se produjo el cambio. Nada más. Eso es lo que hace Signal como modelo de reactividad. Porque ya no estás haciendo cosas de más y por ende tu aplicación va a ser mucho más eficiente. Vas a darle una mejor experiencia de navegación a tu usuario. Y esto es lo que viene a aportar la nueva sintaxis de Angular 17. Es decir, la nueva sintaxis, chicos, está basada en Signal. Eso quiere decir que ya no va a utilizar Son.js. Entonces, cuando tú utilices la nueva sintaxis, ya no te riges a Son.js, sino que ahora te riges a este nuevo modelo de reactividad. ¿Vale? Por ende, utilizar la nueva sintaxis es mejor. ¿Esto a quién se le ocurrió? Pues obviamente a los chicos de Angular. Y hay algo que a mí me encanta, algo que a mí me encanta es lo que ha estado haciendo Angular en los últimos años, en las últimas versiones. Y es que tiene muy en cuenta a nosotros, el público, los que consumimos su framework. Para llegar a este punto de una nueva sintaxis, Angular lanzó lo que es una encuesta, chicos. El 1 de septiembre él lanzó una encuesta para determinar si les gusta o no esta nueva sintaxis, esta nueva forma de escribir en el HTML. Y hubieron muchas controversias, a algunos no les gustaron. Y pues entonces, ¿qué pasó? Un grupo de desarrolladores, bastantes personas diría yo, de la comunidad, propuso su propio modelo de sintaxis, ¿no? Entonces Angular dijo, ok, votemos. Lo que yo he propuesto es esto. Y lo que los desarrolladores, lo que la comunidad dice es esta. Todos votaron y la ganadora fue la que propusimos nosotros, los desarrolladores. Yo también voté, así que esa es la que ganó. Y Angular adoptó eso, ¿me entienden? Entonces Angular tiene muy en cuenta eso. Así que yo les invito a ustedes, chicos, a que puedan participar de este tipo de cosas. ¿Cómo puedes enterarte de las cosas que tiene Angular o qué cosas tiene pensados implementar en un futuro? Y los voy a pasar por acá. Acá, en la
en el GitHub de Angular, van a encontrar una sección llamada discusiones. Ahí, chicos, van a encontrar todas las cosas que el equipo de Angular pretende implementar como mejoras en el framework. Entre ellas está este de acá, Build in Control Flow. Miren, voy a entrar ahí y acá en esta discusión presentan la nueva sintaxis que quieren hacer. Y era este, miren chicos, ellos propusieron esto. Llaves, numeral, el operador, en este caso un if, y la condición. Y pues nada, esto se repite tanto para el if, para el switch, como para el for. ¿Vale? Dan una explicación, dan ejemplos, en qué cosas mejorarían, cómo utilizarla, etcétera. Y se generó toda una discusión y acá vas a encontrar la discusión. O sea, ahí abajo la gente ha comentado, miren. Ahí está, miren. La gente empieza a comentar, hay muchos comentarios. Y el equipo de Angular, los mismos desarrolladores estaban ahí dando su punto de opinión, entrando en debate, etcétera, etcétera. Y bueno, es una historia larga, pero quiero que sepan que este tipo de cosas, este tipo de mejoras siempre van a estar publicadas ahí. Así que pues sería genial que ustedes también se adentren, ¿no? Y vean, oye, ¿sabes qué? ¿Qué cosa quiere hacer Angular, no sé, para la versión 18, 19? Y lo vas a poder encontrar ahí. Ah, ok, quieren hacer esto. A ver, ¿de qué trata? Y te vas empapando, ¿no? Y te vas preparando para lo que viene a futuro. Entonces, en esta encuesta, pues ganó esta sintaxis, chicos. Miren, ya no es llaves numeral, sino que ahora es simplemente un arroba. Así de sencillo, un arroba. Entonces, si yo quiero utilizar, por ejemplo, un if, ya no tengo que hacer uso de la directiva. ¿Ok? Y ojo acá, las directivas están basadas en SonJS. Y la nueva sintaxis está basada en Signal. Por ende, es mucho más rápido el proceso. O sea, el componente va a pesar menos y el tiempo de respuesta o sea, es decir, de la estructura de control también va a ser mucho más rápido. Así que tengan en cuenta eso. En el caso de utilizar un if, que es el Conditional Control Flow, tienes lo siguiente. Y acá sí puedes hacer anidaciones, chicos. El if, else if. Acá sí puedes hacer ese tipo de cosas. Y la sintaxis es la siguiente. Arroba, if, paréntesis, y metes la condición, ¿no? En este caso es A es mayor a B. Si cumple, ¿qué haces? Abres llaves y dentro pones lo que se te venga en gana. Puedes poner un componente, no sé, una etiqueta div. Incluso puedes utilizar la interpolación y llamar a otras variables o a la misma variable, etcétera. Lo que se te venga en gana. Y luego, si tú quieres anidar, quieres utilizar un else if, pues nada, simplemente arroba else, espacio if, y nuevamente la condición. Y así sucesivamente puedes seguir anidando. Y también pues tienes un arroba else. En caso no cumpla ninguno de estos, entonces pinta esto, le dices. Y eso es lo que hace el Conditional Control Flow. Ahora, esto no significa que se va a pintar, no se va a renderizar, ¿ok? Es decir, esto simplemente es para el proceso de desarrollo, no se va a renderizar en el navegador. Y es mucho más fácil, ¿verdad? Como un if cualquiera de JavaScript. Eso es lo genial. Acá, en la versión 17, tú ya no tienes que estar peleándote en que tengo que acordarme de cómo empieza la directiva, es un asterisco, luego la palabra ng, luego el if y ya. No. Un if, lo único que tienes que acordarte es el arroba, nada más. Arroba if, tu condición y vas desarrollando. Entonces, es mucho más fácil de leer esto que a tener un ngif. Es mucho más fácil esto. Porque es un lenguaje natural. Es como si estuvieses viendo JavaScript, básicamente. Y ahí pregunta, entonces muere el ng template y el ng container. Es correcto. Bien, Jair, es correcto. Ahora, con esta nueva forma de desarrollar, ya no necesitas un ng template, ya no necesitas un ng container, porque la nueva sintaxis lo soporta. Eso es lo genial, lo soporta. Ya no necesitas eso. Lo mismo sucede para el switch. Mira, tenemos el switch control flow. Ahora, esto es lo que a mí me encantó con la mejora de esto. Para el ng switch, ¿qué tenías que acordarte? Que el ng switch en sí no lleva asterisco, ¿verdad? Y tiene que ir entre corchetes. Luego, las demás directivas, que son otras directivas, es decir, no basta únicamente con el ng switch, sino que tenías que aprender
el ng switch case y el ng switch default, otra directiva más, dándole complejidad a la estructura. Ahora simplemente es un switch de JavaScript, señores. Arroba switch, tu condición, y luego evalúas el caso. En caso sea tal, haz esto. En caso sea tal, haz esto otro. Y si no, pues por defecto, default, pinta esto. Un switch de JavaScript natural. Tranquilo, sin problema. Fácil de leer para el desarrollador. Y esta es una de las cosas que a mí me han encantado. Porque hacer este tipo de cambios mejora la experiencia de desarrollo. Las personas que están aprendiendo Angular 17 por primera vez van a aprender esto muy fácil. ¿Ok? Es muy sencillo. Porque es JavaScript de toda la vida. Ya no tienes que ponerte a pensar, o sea, qué es una directiva, qué es una directiva estructural, qué es una directiva de atributos. No. Simplemente chambea con esto y se acabó. Es más fácil de leer. Y eso es lo interesante, es lo genial. Y esto es lo mismo para el control flow, para los loops. Y algo muy interesante acá, chicos. ¿Recuerdan hace un momento que les dije que tienen que utilizar el track by, por más pequeña que sea la lista, porque es una buena práctica de desarrollo? ¿Qué hizo el equipo de Angular? Dijo, ok, parece que nadie está utilizando el track by, entonces vamos a forzarlos a que lo hagan. Y eso es lo que han hecho. Ahora miren, el for clásico, @for, y ahora en vez de poner la palabra let, simplemente pones de frente la variable. Quiero la variable item que itere cada uno de los elementos que están en el array items. Punto y coma, y ahora ya no vas a utilizar la función track by, sino que simplemente vas a llamar la palabra track. Y luego vas a poner un espacio y vas a decir, ok, ¿cuál es el identificador único con la que se va a traquear, con la que se va a establecer los cambios en cada uno de los elementos? En este caso se está poniendo item.name. Pero tranquilamente puede ser el index, ¿no? Como hemos dicho. Pero ya te obliga. Es decir, si yo no le pongo ese track, me va a marcar un error de compilación. Me va a marcar en rojo incluso en el Visual Studio Code. Porque ahora es obligatorio. Ahora es obligatorio utilizar el track. Y eso es genial. Porque muchos desarrolladores no saben este tema del track by. Y tienen este tipo de problemas cuando tal vez se congela su pantalla. O le hace clic en sus botones, no hace nada. Entonces esto viene a mitigar ese gran problema. Además que sigues teniendo los mismos atributos y métodos que te ofrecía el ng-for tradicional. Es decir, un index, un event, un count, ¿verdad? ¿Te recuerdas que vimos un tablero de las otras variables que te ofrece el ng-for para poder utilizarlo? En este nuevo for de Angular 17 también tienes acceso a ellos. La única diferencia es que ya no accedes como el nombre tal cual, sino que primeramente va a empezar por un símbolo de dólar y el nombre de la variable. Es lo único, es decir, se ha adicionado un símbolo de dólar para diferenciarlos, nada más. Y además de ellos, chicos, se ha incorporado un decorador llamado @empty. ¿Qué quiere decir esto? Si en caso la lista esté vacía, pinta esta otra cosa. Es algo que no existía cuando utilizábamos la directiva ng-for, pero ahora sí que existe. Simplemente es eso, chicos. Es decir, si es que no hay nada en la lista, entonces tú puedes optar por pintar algo, ¿no? No sé si han visto esas aplicaciones donde la tabla está vacía, y si está vacía sale un mensaje como algo que diga, no se encuentran elementos para mostrar, ¿no? Pues podrías hacer esto. Podría iterar cada una de las filas, ¿verdad? Y pintarla, pero si no hay nada, pinta un mensaje. Y ya lo tiene incorporado para ti. Ya no tienes que hacer un ngIf donde digas, en caso la lista esté vacía, pinta este mensaje. No, sino que ahora la estructura del for en Angular 17 tiene soporte para ello. Y eso es alucinante. Es una de las grandes mejoras que ha hecho el team de Angular en la versión 17. Así que, pues, ¿qué les parece? ¿Les encanta eso? Acá les dejo el tablero, miren, de las variables que tiene ahora el loop control flow, el for. Es lo mismo que el ng-for, chicos, solo que primero ahora va acompañado del símbolo de dólar. Nada más, es la única diferencia. La funcionalidad es la misma. Así que pues, para no agobiarlos, vámonos al código, chicos. Y vamos a hacer uso de esa nueva sintaxis, ese template.
Es muy fácil de utilizar, la verdad, muy fácil. Y para ello, y para ya no quitarles más tiempo, yo les voy a pasar este componente llamado TaskLeaks New Syntax. Sigue siendo, miren chicos, un standalone. Y ahora acá viene lo chido. Como ya no vamos a utilizar las directivas estructurales, yo ya no necesito, miren acá, poner el ng4, el ng-switchcase, el ng, no, porque voy a utilizar la nueva sintaxis. ¿Vieron? Por eso ya no hay acá. En cambio, acá miren, cuando utilizamos la granularidad y decidimos utilizar netamente las directivas estructurales, ng4, ng-switch y todo esto, ahí sí pues lo necesitábamos, pero en la nueva versión 17 ya no la necesitas. Lo único que vamos a necesitar en estos momentos es la directiva ngClass y ngStyled. Ellos sí lo vamos a utilizar para poder darle un estilo, pues no. Es lo mismo que tenemos chicos, lo que hemos estado viendo, es lo mismo. La única diferencia es que hemos realizado el reemplazo. Y miren, ahí está. @for, vamos a ponerla acá para hacer la comparativa. Miren, acá ng4, ¿vieron? Asterisco ng4. Ya no me interesa, miren, recuerden que el ng4 va dentro de las etiquetas, pues ahora no me interesa porque simplemente lo saco fuera y es como se debe utilizar, ¿ok? No va dentro de las etiquetas, ojo ahí, no va dentro de las etiquetas, no que va fuera. Y pues ahí está, ng4, listad, quiero acceder a la variable index, miren, acá se llama index, acá se llama $index y luego la variable i. Quiero usar el track by, ok, acá se llama track by, acá simplemente que se llama track. Y track by acá que utilizaba una función que al final qué cosa retornaba, el index. El index, ahora ojo acá, yo considero que el index es el identificador único para este caso, pero tú podrías considerar otro, ¿no? Recuerda lo que te dije, puede que tu elemento que estés iterando tenga un atributo ID único, entonces retornarías eso. En vez de crear ahora una función, lo que se está haciendo es únicamente especificar directamente el atributo. Así que yo estoy diciendo acá que el identificador es i, porque i que es el index. ¿Sí? Se acabó. Y luego internamente pues está todo el código que ya tenemos por acá, lo que ya hemos aprendido. Miren, es lo mismo chicos. Acá está tarea, ¿vieron? Y ahora por acá también tenemos el if. Miren, acá tenemos el ngIf. Y estamos usando un else, ¿verdad? Y utilizamos un ngTemplate. Adiós ngTemplate. Ahora, ¿qué hacemos? If paso la condición, que es todo esto. Si se completa, es decir, si se cumple la condición, que voy a pintar todo este img. Genial. Y si no, else pinta este otro. Y ya no utilizo un ngTemplate. Adiós ngTemplate. Ya no es necesario. Lo último sería pues la actualización de estos ng4 de acá, de las sections, ¿verdad? De los selects, de los options. Lo mismo chicos, miren, ahí está, ng4, cierra acá el ng4 y el valor del option. Y por acá tenemos el ejemplo para el @switch, que sería así. Switch, ¿qué cosa? La prioridad. Ya no necesito un ngContainer, sino que ¿qué cosa voy a evaluar? El valor de el atributo priority, ahí está. Y digo, en caso sea que hitch alto, ¿no? Case, hitch. Ahí está, medium. Si no, por default, ¿qué cosa? Pinta prioridad baja. Ahí está, prioridad baja. Y se acabó. Así de sencillo. Ahora, acá en el for que, sí, ajá. Acá en el for, miren, el for principal, si la lista está vacía, yo puedo poner acá, no hay datos. Un mensaje que diga no hay datos. Y se acabó. Y esto va a seguir funcionando, chicos. Entonces, para hacer la demostración y para irnos a dormir, porque ya deben estar cansados, algunos de ustedes ya estarán durmiendo posiblemente, o quién sabe, estoy hablando solo ahorita. Así que voy a copiar esto y lo voy a poner acá. Y vamos a llamar ahora a nuestro componente que está aplicando la nueva sintaxis de Angular 17. Duffer Guerrero dice, espero algún día poder dominar Angular a este nivel. Lo vas a lograr. Tú tranquilo, solo procura practicar bastante. La práctica hace al maestro. Practica bastante. Ahora, no sé si por ahí les interesa, o sea, igual chicos, nosotros terminamos el curso del Angular 17, todo el tema, y vamos a desarrollar un proyecto de entre todos.
¿Ok? Entonces, que no sé, cada stream serán 3 horas, 2 horas, ¿no? Y vamos a ir avanzando. Vamos a hacer eso. Vamos a levantar la aplicación ya mostrando la nueva sintaxis. Actualizamos y ahí está. A ver. Ajá, sigue funcionando. Inspeccionamos y pues nada, miren. Ahí está. Sigue funcionando sin ningún problema. Ahora, la gran diferencia es que cuando tú utilizas la nueva sintaxis de Angular, lo que hace es mejorar considerablemente el performance de tu componente, debido a que la nueva sintaxis ya no se basa en el modelo de reactividad de Son.js, sino que utiliza los signal por detrás. Y eso es un gran plus. Imagina esto en muchos otros componentes. Tu aplicación va a mejorar considerablemente. Así que ahora, pues todo depende de ti. La aplicación va a estar ahí en GitHub, ¿ok? No se olviden de practicar, por favor. Por último, y no menos importante, si tú eres vago, no quieres migrarlo a mano, pues Angular te ha creado un comando para migrar todas tus directivas, es decir, todas las estructuras de control de directivas, a esta nueva versión 17 utilizando este comando que tú ves acá. ng-generate angular core control-flow. Así de sencillo. Ejecutas ese comando en tu proyecto y todito lo va a convertir. Todito. Pero ten cuidado, ¿ok? Porque tal vez no quisieras que alguno de tus componentes haga este tipo de sintaxis. Pero ahí te dejo el dato. Y como siempre, ahora depende de ti. Seguimos con el mismo proyecto. Practícalo. Implementa todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Practica con esto. Y conmigo será hasta un siguiente stream. Gracias ahí a el programador GT que me hizo un raid. Gracias a todas las personas que pudieron venir acá. Gracias a todos. Conmigo será hasta un próximo stream. Nos vemos pronto. Cuídense y practiquen. Bye bye. Nos vemos pronto. Y sí, habrá clases de RxJS. Todo lo que necesiten, chicos. Habrá. Hasta luego y muchas gracias. Un abrazo. Los quiero mucho. Nos vemos pronto.